eh, pero creo que desde el director deportivo el tema de los fichajes, una vez sabes el perfil, creo que puede hacerse mejor porque al final el entrenador tiene que entrenar al equipo, con su equipo de trabajo, ver los rivales, hacer la gestión de grupo, mientras que el director deportivo con su equipo de trabajo se dedica bueno, una de las partes a las que se dedica su equipo de trabajo es a eso, a ver partidos y ver partidos y ver jugadores. Y eso hace que al final el director deportivo evidentemente vaya a tener un conocimiento mucho más amplio del mercado y de los perfiles que hay disponibles, porque al final llevan toda la temporada estudiando eso, mientras que el entrenador al final, como digo, tiene muchas funciones que realizar en, en lo que es dirigir su equipo. Luego, aparte de esto, como digo, en general, que luego veremos un poco pues modelos de hacer fichajes, se encargan de los fichajes, también un poco de decidir las salidas en función de, incluso de buscar salidas a los jugadores en función pues un poco de las necesidades económicas del club y también de los gustos del entrenador en cuanto a los jugadores que tiene. Pero yo creo que también se puede ir un paso más allá, que creo que es el modelo que me gusta a mí, y si se piensa en un proyecto a largo plazo en el que el director deportivo debe dirigir el área deportiva y definir bien el modelo de club y el modelo, digamos, que se va a tener en toda el área deportiva del club. En cuanto a modelo de club, ¿qué quiero decir? Bueno, un director deportivo para mí cuando llega a un club tiene que saber dónde está, eh, y tener claro pues la capacidad económica del club, eh, la historia del club, las exigencias deportivas del club y, y sobre eso definir la línea a seguir. ¿Qué quiero decir? Al final no es lo mismo estar en un club como el Barcelona, por ejemplo, si vamos a España, o el Madrid, que tienen prácticamente todo el dinero del mundo para fichar y que todos los jugadores quieren ir a esos clubes, y que la exigencia competitiva es muy alta, máxima, se les exige todo, se les exige ganar títulos, que ir a un equipo pues que lucha por descender. Pero además, si nos vamos ya a por ejemplo, a otros mercados, en el colombiano que estoy yo, no es lo mismo estar en América de Cali, que tenemos la misma exigencia que el Barcelona, que en Vigado, que es un club montado sobre un modelo pensado en vender jugadores, en los que ellos no tienen apenas afición, no tienen al cuerpo técnico y a la gente del área deportiva no se les exige un rendimiento deportivo más allá de lo que es mantener la categoría para poder seguir manteniendo ese modelo, y sin embargo sí que se les exige que hay que vender jugadores porque es el modelo de club vendedor. O por ejemplo Independiente del Valle, un club que ha tenido mucho éxito recientemente, que es un club muy basado en su cantera. Entonces, yo, por ejemplo, cuando llegué a América, lo primero que hice es decidir, bueno, pues qué modelo de club queremos ser en función de las condiciones que tenemos y de las exigencias históricas. Entonces, por ejemplo, en el Barcelona que decía, el Barcelona o el Madrid no necesitan pensar en vender. Ellos tienen que pensar en formar lo mejor que puedan. En el caso del Barcelona, que trabaja más sus divisiones inferiores, y fichar lo mejor del mercado para ser máximo candidato a la Liga Española y a la Champions. Eh, pero ellos no tienen necesidad de vender porque generan mucho dinero por otros muchos conceptos. Bueno, yo en América me encontré con la exigencia competitiva dentro de lo que es Colombia que pueda tener un Barcelona o un Madrid en España, junto a la necesidad de vender. ¿Por qué? Pues porque en Colombia los derechos de televisión son muy bajos, el resto de ingresos que tenemos es patrocinio y boletería, pero al final si queremos construir un club mejor en lo estructural, que ahora os hablaré de eso, que me encontré con muchos problemas estructurales, pues necesitamos ingresar dinero, y sabemos que además para todo eso no es suficiente con el que ingresamos de esos conceptos y tenemos que vender jugadores. Por lo tanto, nos centramos en un modelo poco mixto en este caso, es decir, tener exigencia de títulos,
pero ser consciente que si no vendemos jugadores no seremos capaces de desarrollar más la estructura del club. Bueno, para quien no lo conozca, América de Cali, bueno, me imagino que de oídas todo lo conoceréis, es un grande, en su momento jugó 4 finales de Copa Libertadores, pero por temas legales de los dueños cuando era de un cártel del narcotráfico, los metieron en lista Clinton, bloquearon todas las cuentas y el equipo, al no tener con qué pagar, descendió a segunda división. Lo compró un nuevo dueño, lo ascendió, pero en todo ese tiempo América pues ha perdido mucho tiempo en temas como estructura a nivel de instalaciones, en la capacidad económica que tiene respecto a clubes como pueda ser Atlético Nacional y Junior, que en estos años pues bueno, han ido construyendo su ciudad deportiva, tienen buenas sedes deportivas, tienen una estructura y un equipo humano importante en el área deportiva y además pues con una capacidad, repito, económica mucho más alta que nosotros a la hora de incorporar fichajes. Entonces, si para recuperar ese tiempo perdido somos conscientes de que tenemos que generar ingresos y no solo ingresos, sino intentar sacar beneficios. Entonces, sobre el modelo de club, eso es lo que hice yo en América. Cada uno cuando vaya a un club tendrá que saber qué es lo que quiere el propietario, qué es lo que exige la afición, qué historia tiene el club y qué circunstancias especiales tiene. Entonces nosotros para vender jugadores, o sea, para que se puedan dar las dos cosas, hemos hecho un plan en el que se estructuran los jugadores en función de diferentes conceptos. Por un lado, la jerarquía, un jugador con mucha experiencia que está entre los 3 o 5 mejores en su posición en Colombia, lo consideramos como, digamos, una clase A, jugador en referencia que le llamamos, un jugador que tenga experiencia, que esté preparado para jugar en primera división y en un equipo como el América, pero que no sea tan destacable, lo consideramos jugador de equipo, y luego nuestros canteranos, nuestras divisiones inferiores, jóvenes de proyección. Lo mismo hicimos con el gasto que nos podía suponer a nosotros y también desde el concepto de si el jugador era una inversión o era un gasto. Me explico, al final un jugador de 31 años me puede aportar mucho en lo deportivo y evidentemente estoy invirtiendo en tema deportivo, pero desde el punto de vista económico sé que voy a gastar en su salario, pero difícilmente lo voy a vender. Entonces también decidimos hacer unas categorías en las que decíamos si era inversión, si era gasto o si era, digamos, negocio neto, que en ese caso pues eran también nuestros canteranos o algún jugador que te pueda llegar libre, joven, de mucha proyección. Y sobre eso intentamos formar nuestra nómina. Yo llegué en enero de 2019, ahí ya prácticamente la nómina estaba formada, entonces el primer mercado que tuvimos es el de mitad de año y bueno, la verdad las cosas nos fueron muy bien, hubo suerte, y digo suerte porque a veces en esto de los fichajes no solo necesitas estudiar bien a los jugadores, sino tener ese puntito de suerte de que encajen bien en el grupo, de que se sientan como con el entrenador. Y bueno, aquí, trajimos a un nuevo entrenador y todo fue muy bien y ganamos el torneo de liga por primera vez en 12 años y, y bueno, clasificamos por supuesto para Libertadores y, y bueno, os explico un poco también cómo fue el tema de los fichajes. Nosotros sabíamos que no disponíamos de la capacidad económica de Atlético Nacional. Por ejemplo, nosotros preguntamos por Daniel Muñoz, que se vendió hace unos días al Genk de Bélgica y enseguida cuando nos dijeron que era un traspaso, que no estaban dispuestos a prestarlo y encima un traspaso para nosotros alto y que Junior y Atlético Nacional estaban detrás, ya sabíamos que ese jugador no podíamos llegar hasta él y efectivamente lo fichó Nacional, creo que en algo más de 1 millón de dólares. Entonces fuimos buscando jugadores libres, jugadores que pudieran venir a préstamo gratis, jugadores con salarios no muy altos. Y bueno, por ejemplo, el delantero que fue el máximo goleador del torneo, nosotros lo fichamos de Junior, que allí no jugaba. Como comprenderéis, las críticas en un equipo como América fue fuerte, porque son fuertes, porque te estás trayendo a un jugador que el que tiene que ser un rival contigo por el torneo no juega.
pero bueno, podíamos adquirirlo en préstamo y nosotros hicimos un análisis de sus números que en Alianza Petrolera fueron muy buenos y en Junior hicimos la valoración, una valoración que tuvimos muy en cuenta es la de goles por minuto, porque si bien no había tenido muchos minutos, el número de minutos que necesitaba para hacer un gol fue bueno. Y bueno, eso con otros análisis, por supuesto, aquí siempre hay videoanálisis también. Al final nos decidimos a ficharlo y fue el goleador del torneo. Vergara, que fue el jugador más determinante del torneo, os diría que también fue un poco casi un golpe de suerte porque iba a firmar por el Cali. Nosotros no buscábamos esa posición, nos lo ofrecen, en principio decimos que vamos a intentar conseguir un jugador bueno en la posición que estábamos buscando, pero luego me llama el dueño y me dice las condiciones en las que nos lo ofrecen y le digo, mire, Tulio, Juan llevaba todo el año sin jugar en Argentina, pero yo dije, cuando estaba en Envigado era un jugador que marcaba diferencias, aún es joven, supongo que vendrá con hambre después de no haber jugado en un año y la verdad fue un jugador muy desequilibrante y que nos fue muy bien. Y luego, bueno, pues todos los jugadores, por no extenderme con cada jugador, al final se les hacía un análisis, siempre buscando, repito, pues esas condiciones económicas que lo hacían un poco más difícil. Bueno, en cuanto a fichajes, nosotros intentamos trabajar toda la liga colombiana, vernos todos los partidos y ahí decidimos qué jugadores consideramos como muy destacados en el partido, como destacados, como tienen algo para seguir viendo, o si no lo referenciamos directamente es que consideramos que no son jugadores para América. Pero eso no lo hacemos solo a un partido, sino a muchos partidos. O sea, intentamos que sean todos de manera que al final pues ves una serie de partidos, qué jugadores te han destacado más y sobre eso, si entran dentro de nuestras condiciones económicas, hacemos un análisis más profundo, se hace también un análisis de datos y ahí es cuando se decide si vamos a intentar el fichaje o no. Bueno, yo os comento, por ejemplo, el caso de las negociaciones económicas no las llevo yo, lo pedí al llegar al club porque es un tema que por un lado no me gusta, no es un tema en el que me sienta cómodo y por otro lado yo había trabajado como scout en empresas de representación y no quería que se mezclaran las cosas, yo era extranjero, la gente podría decir que si yo fichaba a este o al otro por que si un amigo por comisiones, entonces yo le dije al dueño que prefería que esos temas los llevaran él o el presidente. Pero en muchos clubes sí que lleva la negociación económica el director deportivo. Bueno, más allá del tema de fichajes, yo intenté estructurar nuevamente el área deportiva porque yo lo que me encontré es que prácticamente no había una estructura. Había una serie de gente cercana al dueño que la aconsejaban, otras veces decidía el entrenador y bueno, montamos primero que nada este departamento de scouting con el que hacemos el seguimiento a los jugadores profesionales, un departamento de captación para el talento joven y empezamos a estructurar las divisiones menores del club. Bueno, Cali, yo que he estado en bastantes sitios del mundo viendo fútbol, me encontré la grata sorpresa, aunque ya conocía el talento del fútbol colombiano, porque yo ya había estado en un par de procesos en Colombia, pero me encontré con muchísimo talento. En algunos casos había unos entrenadores que, pues bueno, había algunos chicos, el sub-20 estaba trabajando bien y tenía un modelo de juego que se ajustaba un poco a lo que queríamos, pero consideramos que lo primero era intentar formar bien a todos los entrenadores, tener un departamento de captación fuerte para atraer más talento, eh, tener un departamento de metodología en el que definíamos muy bien el modelo de juego que queremos que jueguen todas nuestras inferiores y la metodología a seguir. En eso aún estamos trabajando, o sea, aunque parezca mucho tiempo, un año y medio, creerme que desarrollar un modelo de juego y una metodología propia para todas unas divisiones menores lleva su tiempo y su trabajo y más antes, cuando venían de un proceso en el que te digo, había buenos entrenadores, pero cada uno trabajaba como quería. Nosotros decidimos que queríamos un modelo de juego y una metodología común para todo el club, de manera que ojalá en unos años nuestra metodología, o sea, nuestro modelo de juego esté tan definido en todas nuestras categorías que cuando elijamos al director técnico lo hagamos en base a que tiene un modelo de juego y una metodología de trabajo que se asemeja a la nuestra. ¿Por qué? Porque entonces creemos que así nuestros jugadores de divisiones inferiores tendrán más posibilidades de triunfar
y se adaptarán mucho más rápido tanto al modelo de juego como a la metodología de trabajo en el primer equipo. Entonces, yo cuando llegué, mucha gente me preguntaba, bueno, profe, entonces las divisiones inferiores jugarán como el primer equipo. Yo les decía que por supuesto no, que para mí el proceso era al contrario, porque entonces si tú cambias 4 veces de entrenador en 2 años con modelos distintos de juego, vas a cambiar con lo que cuesta de conseguir un modelo de juego propio, vas a cambiar de modelo de juego 4 veces en 2 años. Vamos, para mí claramente la respuesta es no. Entonces, aunque de momento tuviéramos que elegir a lo mejor al entrenador en base a otros criterios prioritarios sobre ese, la idea es que con el tiempo uno de nuestros criterios prioritarios o casi el principal sea que ese entrenador tenga un modelo de juego en el que nuestras divisiones inferiores puedan triunfar. Por ejemplo, creo que el modelo o los dos modelos más claros de eso en Europa diría yo que son Ajax y Barcelona. Ajax y Barcelona llevan muchísimos años en el que el modelo de juego en categorías inferiores es prácticamente el mismo, con pequeñas variaciones, y normalmente los entrenadores que eligen para primer equipo son entrenadores que se adaptan a ese modelo de juego. Difícilmente en un Barcelona va a triunfar un entrenador con un trabajo defensivo, con la defensa atrás y un juego, digamos, en el que destaque por la fase defensiva, porque en cuanto pierda dos partidos se lo cargan, porque incluso ganando la gente del Barcelona no estaría de acuerdo con ese modelo de juego porque ya tienen esa cultura inculcada. Nuestra idea sería, pues eso, que llegue un momento en el que todo nuestro club tenga un modelo de juego muy definido y esperemos que perdure en los años porque sea exitoso. Esto, como todo, ya sabéis cómo es el fútbol, aquí nos va mal un par de años o nos va mal a veces un semestre y se cambia todo y no se puede ni siquiera acabar este proyecto que, como os digo, está en proceso aún. Y bueno, para mí eso es un poco las diferentes funciones que puede cumplir un director deportivo o las diferentes visiones que se pueden tener de la dirección deportiva. Entonces, esta sería una idea general. Yo lo que me gustaría es que ahora vosotros preguntéis más acerca de lo que os gustaría saber, porque, por ejemplo, en fichajes en Scouting nos podríamos poner a hablar de Insta, de Y Scout, de Big Data, en escuelas podríamos hablar mucho tiempo de metodología, de modelos de juego, pero sabiendo un poco, digamos, cuál es la estructura que nosotros hemos seguido en América o también lo que os he comentado un poco de las distintas visiones o facetas que puede tener un director deportivo, que vosotros pues, me hagáis llegar algunas preguntas sobre lo que de las cosas en las que os gustaría profundizar. Genial, te agradezco Álvaro, ha estado muy instructivo, muy interesante, sí, definitivamente marchando con las preguntas lo mejor. Bueno, ahorita somos más de, bueno, 50, somos como 150 personas, algunas están en el Facebook, tenemos acá 70 espectadores que hay una sección abajo de preguntas y respuestas donde podrían dejar sus preguntas y los panelistas o pueden levantar la mano o pueden parar, para activar el audio o en todo caso podrían dejar el mensaje por el chat para transmitirla. Yo abro la primera pregunta que me genera curiosidad, Álvaro, la responsabilidad de llevar a cargo las contrataciones. Me comentas, bueno, la responsabilidad del director deportivo, que hay varias modalidades y hay factores de riesgo a evaluar. Hay mucha tecnología que colabora con ello, pero para tener la libertad de hacerla, uno recibe, en este caso, recibes el voto de confianza del presidente, hay una estructura, hay una comisión debajo que te da el voto de confianza para que puedas designar o sugerir las contrataciones, o cómo es el proceso. Sí, no, yo en general he tenido mucha cercanía con el dueño del club, que al final la decisión última de todo pasa por él, porque es quien arriesga su plata. Entonces, pero en general sí que me he sentido bastante respaldado por él en ese aspecto, que cuando le sugieres un jugador, pues normalmente sí que ha hecho fuerza por ese jugador o viceversa, porque a veces el peligro viene ahí, cuando un amigo suyo que supuestamente sabe mucho de fútbol le recomienda encarecidamente a un jugador y tú lo analizas y le tienes que convencer de que no, porque claro, ahí sabemos cómo es esto de los empresarios, también siempre te intentan convencer, y más a él, que no tiene la capacidad, o sea, no tiene
todo el material que yo tengo a mi disposición de que Tulio hágame caso a mí, que yo lo quiero mucho y le voy a poner el negocio del siglo en las manos. Entonces, a veces es casi más el trabajo de convencerle de que no, de que desista de cierto jugador, pero bueno, he de decir que en general, en ese aspecto justo de los fichajes y de la selección de jugadores, sí que me he sentido muy respaldado en general por el propietario del equipo. Otra consulta que quería comentarte, ya dado lo que puedes encontrar en Sudamérica, es que el cargo de director deportivo y uno de los motivos que nos emociona, nos entusiasma que nos acompañes, es que es ajeno o está muy manoseado por a través de un jefe de equipo o un gerente deportivo que normalmente se encargan de temas de logística, de concentraciones, de supervisar el material, el tema del tema directo con el jugador, más no cumple un rol tan específico como el que nos manifiestas. En Colombia, bueno, acá no he visto, me parece que Víctor Hugo Marulanda en Alianza intenta cumplir el rol, pero en los demás clubes me parece que normalmente no contamos con esa estructura. En Colombia, ¿es muy constante ver directores deportivos? ¿Encontraste muchos? ¿Fue algo innovador? No, la verdad no muchos. Creo que la figura está, como tú bien dices, un poco mezclada con la de gerente deportivo. De hecho, a mí muchas veces en entrevistas la prensa me llama el gerente deportivo de América. Y no, nuestro gerente deportivo es William Zapata, un exjugador de América, que él se dedica un poco a lo que tú has dicho, la logística de los viajes, estar pendiente de todas las necesidades del equipo, estar pues muy pendiente, muy en contacto con los jugadores. Yo, por ejemplo, por un lado creo que es importante estar cerca del jugador y conocer bien lo que pasa en el campo. Por otro lado, creo que a veces tiene un poco también sus inconvenientes, porque una excesiva cercanía al jugador a veces te puede hacer tomar decisiones un poco subjetivas. Al final no es fácil cuando le tienes mucho cariño a un jugador y has hecho amistad con él, ser capaz de ver que a lo mejor ha llegado su momento de abandonar el equipo. Pero eso ya es poco tema de gustos. Pero como tú bien dices, en Colombia creo que aún no está muy desarrollado. Yo creo que esto pues está mucho más desarrollado en Europa y cada vez los clubes intentan tener direcciones deportivas más fuertes, porque además creo que tiene mucho sentido. O sea, a mí, por ejemplo, que un equipo medianamente grande que pague 3 millones, bueno, medianamente grande, es que en España, por ejemplo, en las ligas grandes no hace falta ser tan grande, que vaya a gastar 3 millones de dólares en un jugador y que le parezca caro gastarse, a lo mejor, por decirte un número que parezca muy alto, 300.000 dólares en la dirección deportiva que va a decidir quiénes son esos jugadores, y por lo tanto, si la tienes muy profesional, si ese departamento es muy profesional, tu capacidad de acertar es mucho más alta. Creo que lo que es caro es jugártela a pagar 3 millones de dólares por un jugador porque te lo recomienda a alguien o habiéndolo estudiado poco. Incluso yo creo que, aunque no pagues esas cantidades, pues también yo, por ejemplo, le insistía en tener algún ayudante al dueño, y al principio era, hombre Álvaro, pero es que esto al final pues es mucha plata. No, Tulio, lo que es mucha plata es gastarse luego 200.000 dólares en un jugador anualmente sin tener muy claro eh, que ese jugador estás haciendo una incorporación con muchas posibilidades de rendir. Y repito, con muchas posibilidades, porque luego a veces te equivocas y a veces el que pensabas que te iba a rendir normal te rinde espectacular, y luego hay un jugador al que le tenías mucha fe y ese no te rinde tanto. Pero lo que sí que está demostrado es que cuanto más profesional es este área, normalmente mayor porcentaje de acierto tienen. Y el Sevilla, por ejemplo, es un claro ejemplo de eso. Monchi cuenta en su libro que él, cuando llegó al Sevilla, no solo no había informes de jugadores, sino que su mesa en el despacho no tenía ni siquiera un cajón donde poder meter informes. O sea, no tenía ni dónde almacenar los informes. A día de hoy, pues son 10, 12 personas trabajando solo en lo que es análisis de jugadores, pero bueno, han hecho muchísimos fichajes que creo que pagaría la dirección deportiva durante los próximos 100 años. Porque solo Dani Alves, por ejemplo, que lo compraron, creo que fue en 1,5 y lo vendieron en más de 30. Vaca, que lo compraron en 7 y lo vendieron en 30, y así con... creo que Rakitic les costó 2,5, lo vendieron en, no sé si fue 17, y así podríamos estar con muchísimo jugador al que le han sacado mucho rendimiento.
Entonces, yo creo que si lo más caro de un club es la nómina, a lo que más le tienes que invertir para no fallarle es a tener, bueno, por lo menos el mejor equipo de selección que te puedas permitir. Acá hay, te agradezco, acá hay una consulta de Américo Noroña y me pregunta, ¿cómo calculan el sueldo de un jugador de cantera o que venga afuera? ¿Cómo tabulan el presupuesto a invertir en un jugador? ¿Cómo miden el mercado? Pues bueno, nosotros ahí ponemos eso, ponemos un tope salarial, digamos, para los jugadores de referencia, uno para el equipo y los canteranos empiezan con el mínimo y antes se les iba subiendo en función de negociación. Ahora, por ejemplo, hemos estado hablando recientemente en el comité deportivo de poner ya unos fijos, en el caso que el jugador juegue tantos partidos pasará a cobrar esto, ¿sabes? En ponerle ya unos objetivos para que sea un trato también un poco más justo, que no sea ver quién es el empresario que más veces llama al dueño a repetirle que le suba el salario, sino que sea en base a unos indicadores de rendimiento objetivos. Y eso creo que nos va a ayudar a eso, a intentar ser un poco más justo con el jugador que sube de las divisiones inferiores. En América, normalmente, bueno, acá se maneja, no sé si todavía se realiza, cuando uno es canterano le hacen un contrato al menos de 3 años. Allá también manejan contratos amplios Sí, para no, los que se normalmente nuestros contratos son de 3 años todos. Además, no hay contratos ni siquiera en el profesional de más de 3 años, que para mí es un error gravísimo del fútbol colombiano. Porque pongamos que yo voy a pagar $1 millón por un jugador, si sé que me lo aseguro tenerlo 5 años, significa que para mí me supone una amortización de $200.000 anuales, mientras que si lo tengo, que solo tengo 3 años de contrato, como luego no consiga renovarlo, al final me ha costado $333.000 por año más su salario. Entonces yo creo que deben de ser más largos, pero sí, en el caso bueno, de los canteranos y de los profesionales suelen ser contratos de 3 años. Pero qué interesante. Bueno, volviendo al tema de dirección deportiva, bueno, acá tengo dos preguntas que apunté, ¿no? De inicio, ¿qué competencias debe tener un director deportivo? ¿Qué conocimiento en qué áreas debería tener para dirigir? Me imagino que en pleno, ¿no? Pero ¿cuáles serían las principales para mejorar la toma de decisiones? A ver, para mí depende. Si el director deportivo está orientado, como en muchos clubes, solo a los fichajes, para mí tiene que juntar primero capacidad para liderar equipos, porque al final, bueno, hay en clubes que ese departamento va a ser más pequeño, pero cuando el club es grande, pues a veces son 15, 18 personas y yo digo, para mí cualquier club debería tener mínimo 3, 4 personas, porque además en muchos casos no necesitas personas que han sido técnicos profesionales y que sean muy caros. Un buen director deportivo y gente que sepa de fútbol, incluso con buenos conocimientos y ganas de meterse en tu método de trabajo, porque ese es otro tema, cómo es el método de cada dirección deportiva. Eh, pero para mí la capacidad principal, liderar equipos, ser capaz de desarrollar un método para una metodología para decidir cómo vas a decidir tú los fichajes. Y luego, por supuesto, muy buenos conocimientos de fútbol a nivel táctico, recomendable que sea técnico o que tenga algún curso de analista, de scout, pero cuanto mejor sea el conocimiento del fútbol en general, de la táctica, la toma de decisión, la técnica, pues más fácil es que aciertes con los fichajes, a ser posible bien relacionado en el fútbol local y puede que internacional, porque al final eso, quieras que no, ayuda mucho. Y bueno, si ya cuando lo fichas, lo ideal es que tenga buenos conocimientos del mercado futbolístico, por lo menos de tu mercado local y a ser posible de los mercados internacionales donde tú puedas adquirir jugadores. Yo personalmente, antes de estar en América, sí ya había trabajado bastante haciendo scouting con colombianos, pero en el caso de que no lo tuviera, te digo, si
esa persona tiene capacidad tiene buenos conocimientos de fútbol, al final va viendo muchos partidos, va a adquirir ese conocimiento. Yo personalmente ahora te digo, no estoy viendo muchos partidos, tengo mis ayudantes que los ven, me seleccionan y yo, digamos, hago un poco el análisis ya muy al final, pues dirijo el equipo, intento que se contrasten las partes subjetivas de videoanálisis con la parte de datos y luego al final yo hago un análisis ya eh, muy pormenorizado del jugador que ya creemos que está como en la parte alta como para uno de los candidatos a ser fichado. Porque evidentemente yo tengo otras muchas funciones y no puedo ser yo quien esté viendo los partidos, pero como te digo, tampoco hace falta tener unos conocimientos de fútbol, del modelo de juego de tu equipo y de lo que estamos buscando. Pero al final el buen jugador, yo creo que la mayoría, si tú ves varios partidos, la mayoría de gente con buenos conocimientos de fútbol se va a dar cuenta que qué jugador destaca en un equipo y por qué condiciones. Eso si nos centramos en... bueno, por supuesto, buen manejo de programas de scouting profesional como Instat y Y Scout, de ya redes públicas de estadísticas como Transfermarkt, Soccerway. Pues yo, por ejemplo, si busco datos de Europa, solo en cuanto a partidos y eso, los busco en Transfermarkt. Si quiero los de Sudamérica, busco en Soccerway porque suelen ser más precisos. Y luego ya los datos, que no es en cuanto a estadísticas de partido y minuto, ya eso sí que los gestiono con una plataforma profesional como es Instant. Para mí, eso lo principal. Si te dedicas a fichajes, ya si quieres a alguien que te organice toda la estructura del club, pues como tú dices, es en la medida de lo posible con tener buenos conocimientos en todas las áreas posibles. Sobre todo para mí, ahí sí que ya es importante que sepas un poco como entrenador, que tengas algún conocimiento también del área física y sobre todo conocer bien, tener buenos conocimientos de metodología del entrenamiento. Te agradezco, Álvaro. Parte también de lo que atravesamos acá en Perú, algo que es constante, es que equipos del torneo de ascenso, bueno, tenemos un campeonato bastante irregular, bastante inestable, es que los equipos cuando van a ascender se manejan informalmente, y cuando llegan a la etapa profesional no separan estas áreas o no hay una estructura, y normalmente los presidentes tienen consejeros que deciden por ello y personas de confianza. Lo más común que pasa es que ese equipo desciende al año siguiente. es, es una constante y de alguna manera afectan a todo el sistema porque hay jugadores que desaparecen, que dejan de estar, que pierden oportunidad y que genera en sí desestabilidad. Y esto es una constante muy recurrente dentro del diagnóstico de nosotros como redes. Estamos buscando dónde está el error, vemos una ausencia de asesoramiento, entonces en esa gestión encontramos que hay cargos que acá no se ocupan para poder liderar una estructura, sino que la estructura constantemente es informal. Eso es para hacer un intro. Quería hacerte una pregunta también antes de pasar a las preguntas que nos están dejando. Es que comentaste también que el vínculo del director deportivo con el futbolista hay que equilibrar el aspecto emocional, ¿no? El vínculo amical que uno puede generar, que en el fútbol es tan común que se genera hermandad, así por simplemente energética, ¿no? Pues simplemente por ver las cosas similar. Entonces, cuando un director deportivo va a evaluar a un jugador, fuera del caso que nos has comentado con el delantero que venía de Junior, lo cual fue un gol de media cancha, el hecho de que venga y a pesar de no estar en buena etapa, rinda magníficamente en América de Cali. Aparte de la parte deportiva, también evalúan la parte humana, llegan a contactarse para ver si es conflictivo, estos detalles de la parte humana, si es bohemio, qué sé yo, hay tantas cosas que puede aparecer en un futbolista. Claro, para mí es clave averiguar en la medida de lo posible la parte humana. Por eso, esa es otra de las razones de lo que te decía un poco de los contactos. Al final, todo el jugador, cuando le llaman de un equipo como América en Colombia, todos quieren venir aquí y en general te van a hablar todos excepcionalmente. Y sí, profe, lo que haga falta trabajar, yo trabajaré, es el sueño de mi vida. Pero si tú tienes los contactos, esa es una cosa muy importante dentro de un fichaje, llamar a técnicos que lo hayan tenido, a compañeros suyos, oye, cómo es en la parte humana con el resto del grupo, qué tipo de vida lleva, cómo entrena, porque a lo mejor hay un jugador que humanamente es bueno, que lleva una vida ordenada y se alimenta bien y duerme bien, pero luego entrena
a un ritmo bajo. Entonces, pues hay que averiguar cosas si entrena y viceversa. A lo mejor hay un jugador con una vida muy desordenada, pero luego entra en la cancha, y ahí se vuelve 100% competitivo. Entonces hay que intentar averiguar todas esas áreas en la medida de lo posible. Como te digo, muchas veces, pues a lo mejor, sobre todo si es un jugador del exterior, te faltan datos. Yo, por ejemplo, pues en Argentina también por suerte tengo contactos, y cuando pues ha tocado algo de un argentino, intentas averiguar por un lado y por otro, porque al final si le preguntas al empresario, el jugador siempre es ordenado, buena persona, entrena muy bien, compite muy bien, se cuida mucho, pero tienes que hacerlo de más, intentar sacar esa información de gente que no esté interesada en la operación, evidentemente. Pero vamos, me parece algo muy importante, y que cuando es posible hacerlo, creo que es importante hacerlo. De hecho, yo si, por ejemplo, estoy dudando entre los jugadores y de uno sí que tengo esa información y me gusta lo que se ve él, y de otro no la consigo la información, es muy probable que apueste por el que sí que tengo la información. Y a lo mejor el otro es más juicioso incluso que él y se entrena mejor, pero la información que me dan es buena y del otro no lo sé. Entonces prefiero irme al que sabes que es más o menos buena, esos conceptos, esos que quieres averiguar, y del otro al final no has conseguido averiguarlo. Yo soy partidario de ir al que sabes algo y en principio es bueno. Bueno, acá hace poco conversaba con un amigo también que pasó un caso en Alianza Lima, que es el equipo principal acá en el Perú. Alianza Lima y Universitario son los que lideran las grandes hinchadas del campeonato peruano. Y este año hicieron contrataciones de jugadores que nosotros llamamos alto riesgo, jugadores con pasados conflictivos, que acostumbran a salir de noche, qué sé yo. ¿No? Fue algo que nos llamó mucho la atención porque no fue uno ni dos, fueron como 4 o 5 jugadores de ese perfil. Buenos futbolistas, bueno, con talento deportivo, pero con ese perfil. Apenas empezó el campeonato, los 4 ya habían caído en problemas, y la televisión que es tan agresiva también lo sacaron. Y algo que nos pasaba por la cabeza era la forma como desestabiliza, porque estos casos desestabiliza toda la estructura, la parte dirigencial, quienes los contrata, el entrenador que lo comienzan a señalar como falto de carácter, y los compañeros que también entienden que si no se controla eso, entienden que hay favoritismo para unos y para otros no. Entonces estos aspectos son bastante globales. Sí, sí, no, no, es que a mí eso me parece un aspecto clave. Nosotros, de hecho, te digo que yo el primer semestre, para mí teníamos, cuando yo llegué, una plantilla con algunos buenos jugadores, pero un poco desequilibrada en ciertos aspectos, pero si algo estaba muy contento era con que había un grupo humano, buen grupo humano y muy profesionales. De hecho, el profe que teníamos el primer semestre lo decía, era el Pecoso Castro, un hombre con muchísima experiencia, decía, en 30 años no he tenido un grupo más profesional. Y él lo comparaba con los de 2018. En 2018 se gastó mucha más plata que en 2019. No clasificaron en ninguno de los dos semestres para cuadrangulares, pero se fichó jugadores, pues a lo mejor parecido al caso de Vergara, que solo tenía un partido, pero con 33 años, con 32, y eso ya es más difícil que vuelva. ¿Sabes? Cuando un jugador de 33 años que ha tenido una buena carrera no está jugando casi, es muy probable que sea porque ya no tiene el rendimiento esperado. En cambio, a lo mejor un jugador joven puede ser que no se haya adaptado. Entonces, bueno, yo sí algo dije es, tenemos que darle la calidad que en ciertas partes le falta a este equipo, buscar lo que necesitamos, pero ante todo, no podemos romper este grupo que hay. Porque además no es fácil encontrarlo, vosotros sabéis, en general, en el fútbol más, a lo mejor Argentina, pero en fútbol donde pues Perú, Colombia, Ecuador, no es fácil encontrarte un grupo en el que casi todos o prácticamente todos sean profesionales y no tomen y entrenen bien y haya un buen ambiente de vestuario. Y el profe, ya te digo, nos decía, en 30 años no he tenido un grupo más profesional. Y él comparaba con 2018 y decía, en el semestre pasado, dice, yo llegaba a las 8, estaba en mitad del campo y habían 5 jugadores, unos estaban saliendo del camerino, otros estaban llegando con el carro, cuando llegaban en el círculo olías alcohol, y él le llamaba la atención de este equipo que decía, yo llego a las 8 de la mañana y están todos en círculo esperándome. Y eso no me había pasado en toda mi carrera. Entonces, claro, dijimos, bueno, lo bueno, esto también hay que tener cuidado, creo yo, cuando quieres mejorar a un equipo, que no mejorando unos aspectos te cargues otros. Entonces nosotros, si algo teníamos muy claro, intentamos mucho averiguar bien eso. Sin ser tampoco algo que creo que tiene que ser definitivo. Yo siempre digo que a veces si tienes dos jugadores
que te marcan muchas diferencias, pero son un poco desorganizados, bueno, mételos en un buen vestuario y ellos serán un poquito más desorganizados, o sea, un poquito más organizados y al final te marcan diferencias. Ahora, si metes a 7 desorganizados en un vestuario, acabarás con 14 desorganizados seguramente. Porque al final el amigo que no sale, no, mira, es que se van estos 3 de rumba, llegan al día siguiente, le cuentan, uy, qué mujeres y tal, y qué bien lo pasamos, al final lo acaban convenciendo. Si 2, 3 jugadores que les gusta un poco más de vez en cuando salir, ven que sus compañeros no salen, que sus compañeros son puntuales, no digo que dejen de hacerlo, pero seguro, casi seguro que lo harán menos, porque además se sentirán como, joder, soy el único que ha llegado tarde, no, soy el único que ayer me he enterado y parece que soy el único que salí de rumba. Entonces, bueno, ese aspecto, como te digo, no solo me parece clave, sino que lo tuvimos muy, muy en cuenta para nuestros fichajes del segundo semestre. Y me sorprende además, Alianza Lima, no sé por qué motivo lo hizo, yo pues, me gustaría preguntarle a Víctor, porque la verdad, Víctor a mí me parece un gran profesional, lo que consiguió en Atlético Nacional fue espectacular, yo creo que, a ver, tenían muchos medios económicos, pero yo creo que consiguió el equipo más determinante y con mayor nivel que yo he visto en el fútbol colombiano desde que yo viendo fútbol colombiano. Entonces me sorprende. Aunque también te digo, hay teorías y yo creo que a veces son válidas. Había unos ingleses que son, no recuerdo el nombre, referentes en esto de hace muchos años, cuando casi nadie utilizaba esto del director deportivo, que él decía que les gustaba también a veces buscar a alguien con mucho talento, que fuera muy buen jugador, pero que en ese momento estuviera pasando un mal momento por lo que fuera. Primero, porque iba a estar más barato de lo que su potencial tenía. Y que segundo, porque claro, que primero hablaban con el jugador, si tú convences al jugador, mira, yo te voy a dar una oportunidad porque creo en ti, al final si consigues que el jugador tenga un pequeño cambio, además se va a sentir en deuda contigo y puedes experimentar un gran cambio y volver a tener un jugador mejor incluso que lo que era en su mejor momento. Entonces ya te digo, estos son teorías y hay que ver cuál era su intención con eso, si habló con el jugador, si... Yo ya te digo, de todas formas, lo que no soy partidario es de juntar muchos en un vestuario. Ya te digo, si juntas 2, 3 porque te marcan muchas diferencias, a veces dices, bueno, ¿qué me traigo a este delantero que lo han visto 3 veces de noche por ahí, pero que es muy, muy bueno y me va a marcar muchos goles? O el otro que me da la economía es este que apenas ha hecho goles en su carrera y tengo dudas de cómo va a rendir aquí. Pues yo creo que al final te la juegas por el que tienen, porque además también te digo una cosa, en nuestras condiciones económicas, por ejemplo, somos conscientes que no puedes, no vas a encontrar el jugador que esté teniendo muchos minutos, haciendo goles, que se comporte perfectamente, que nunca haya un problema, porque esos jugadores te piden traspaso por ellos y nosotros no lo podemos pagar. Y si están libres, pues o se van al exterior o Junior o Nacional pueden pagar mucha más plata que nosotros. Así que nosotros siempre nos toca buscar un jugador que tenga algún inconveniente, ya sea que no juega mucho, que no ha jugado el último año, que peleó con el técnico o que sea un jugador que va en ascenso, pero que aún es a lo mejor un proyecto y que aún no ha jugado en un equipo grande. Al final te la tienes que jugar por un sitio o por otro cuando no tienes la plata para, para fichar lo que fichan otros que compiten contigo con más plata. Qué interesante el tema, qué abierto, qué extenso también que puede ser, porque bueno, hablamos ya de muchos factores, ¿no? Y también entendemos también perfectamente la opción de repotenciar un jugador, encontrarlo económicamente sostenible para nosotros y posteriormente que sea una buena inversión a mediano o largo plazo. Y el agradecimiento del jugador, el jugador es agradecido, el jugador siente cuando lo quieres ayudar, lo percibe y lo interpreta. Ya por tantos años en el juego, ¿no? Me parece que también uno de los temas bueno, para cerrar ese tema de Alianza y en general y los clubes peruanos, es que los clubes más grandes tienen problemas políticos. Hay bandos políticos internos y seguramente de alguna forma deben alterar las decisiones en globales, ¿no? Porque de verdad nosotros también nos gustaría entender un poco las decisiones de este equipo en general. Ahora, te paso algunas preguntas generales de las personas que nos acompañan, ¿te parece? Sí, claro, claro. Ya, genial. Acá Cecita Rojas nos comenta, nos hace la pregunta de cuál es el porcentaje que tienen de canteras en el primer equipo. Y también quiere saber si el área de scouting es general o se divide por líneas. Scout para arqueros, para defensas, para el modelo. No, a ver, respecto a lo primero, yo creo que este semestre pasado había 7 jugadores o 8 de la lista de 30 de Libertadores.
Ahora nos toca hacer en principio una lista de 25 por el COVID y pues bueno, ahí va a depender un poco de las salidas, de las ventas, pero nosotros nos gustaría tener como mínimo un 33% de cantera y más este año, porque para nosotros esto ha sido un golpe muy duro, lo del COVID. Sé que para todos los equipos, pero no en todos los mercados afecta igual. Nosotros a América, por ejemplo, el 45% de los ingresos, digamos, que tenemos de forma permanente vienen de la boletería y esos se nos han caído en un 90%. O sea, si ya llevamos idea de apostar por inferiores, ese proceso, pues evidentemente vamos a tener que acelerarlo más del proceso que llevábamos pensado. Y luego en cuanto a lo otro, a ver, sí que es más típico si tienes que firmar un arquero, digamos, pedir un poco de ayuda al entrenador de arqueros y eso, pero bueno, nosotros en general lo manejamos todo nosotros, porque como te digo, yo al final el análisis final sí que lo hago más detallado, que normalmente lo hago yo, pero nosotros al final tú vas analizando, oye, me gusta este arquero, me gusta este lateral y me gusta este extremo. Luego a lo mejor va otro, es que me gusta este lateral, este extremo, pero el portero no. Oye, al final de 10 partidos dices, o de 15, oye, este delantero ha gustado mucho, pues será que tiene algo. Pues lo que te digo, a veces a un partido puede engañar. Y con arquero, por suerte, aunque no seas un especialista hoy en día con Instat, tienes todas las jugadas cortadas, tienes muchos datos y, por ejemplo, yo el tema de datos es uno de los que me parece más importante en el tema de arqueros, porque al final, evidentemente, te han podido chutar tiros más difíciles o más fáciles, pero al final entre 200 tiros que pueda recibir un arquero en X partidos habrá tenido de difíciles, de fáciles, y al final, como haya resuelto, pues los datos también nos dan una información importante. Pero vamos, lo ideal, si yo tuviera un equipo de trabajo muy grande, o sea, tuviera más capacidad económica para tenerlo, a lo mejor sí que tenía un arquero dentro de mi departamento de scouting y que los análisis finales sobre los arqueros lo hicieran él. Pero bueno, nosotros este año hemos contratado 2 arqueros y hasta ahora, pues bueno, Berchaus, que ha sido el titular, la verdad estamos muy, muy contentos con él y creo que no nos ha salido mal del todo para no ser especialistas en arqueros. Pero es verdad que yo no me considero un especialista en arqueros. Interesante. Acá Juan Alegre también nos pregunta referente a la parte educativa en los canteranos. ¿Fortalecen la página, la parte educativa? ¿Hay un área de desarrollo humano en el área infantil? Estamos empezando y me gustaría que fuera mucho más. Lo que te digo, yo llegué al club hace un año y medio y hay muchísimas cosas que aún están pendientes de hacer. Sí que hicimos un convenio con la Johan Cruyff Institute, en el que algunos canteranos nuestros podían estudiar ahí y otros tienen algunos cursos que son semipresenciales, pero no está todo lo bien estructurado que a mí me gustaría. Lo ideal es pues el modelo independiente del Valle, que tiene su propio colegio, o el modelo, por ejemplo, de muchos aquí, Villarreal, Barcelona, que tienen convenio con una escuela que está muy cerca de sus instalaciones, en concreto la de Villarreal, que yo la tengo al lado, prácticamente está pared con pared la escuela de los chicos con la ciudad deportiva. Eso es lo ideal. Y para mí también lo ideal es intentar o casi obligarles a que estudien mientras estén en las divisiones menores. Pero ese es un tema que aún tenemos mucho trabajo por hacer. Genial. Pregunta también, ¿qué porcentaje de los ingresos del club proviene de la venta de jugadores? Pues en este momento te digo que prácticamente nada, porque sí que después del primer semestre se vendió Aristilleta, pero fue una venta baja. Y este semestre decidimos no vender a nadie, a pesar de que nos llegaron ofertas importantes. A mí, concretamente, en México me pasaron una de más de 3 millones de dólares por Vergara, pero consideramos que había Copa Libertadores, que era un escenario ideal y una vitrina muy buena para mostrar tus mejores jugadores. Además, yo personalmente le dije al dueño, mira, yo creo que si Vergara hace una buena Libertadores lo podemos vender en el doble a Europa, porque encima ese tipo de jugador extremo con mucho desborde, mucha velocidad, buena técnica y que además se asocia bien, cuesta mucho de encontrar en Europa y los pocos que hay suelen ser muy caros. Pero bueno, desgraciadamente llegó esto del COVID y ahí tenemos un problema. Pero nosotros lo que hicimos con el dinero de la Libertadores precisamente fue adquirir
derechos económicos de jugadores que teníamos a préstamo y no quisimos vender a nadie. Evidentemente, si hubiera llegado una oferta por Vergara, por decirte algo, de 10 millones de dólares, lo hubiéramos vendido seguro, pero sí que es verdad que aunque llegaron ofertas, decidimos apostarle a hacer un equipo fuerte en Libertadores y luego pues esa apuesta que habíamos hecho esperábamos que después de Libertadores poder vender a algún jugador en un sueldo importante y poder con eso ir paliando deudas que tiene el club y pensando en invertir también en temas de infraestructura que, como os digo, para mí estamos muy lejos de lo que tiene que tener un equipo como América de Cali. Genial. Álvaro, una consulta también que quería hacerte era que según la información que pude recabar, estuviste a cargo de la elección del director técnico de América de Cali, que posterior sale campeón. ¿Eso es cierto? ¿Va por Sí, ahí? sí, sí, Sí. sí, Entonces, Maraes. mi pregunta de fondo es, bueno, ello conlleva un riesgo muy superior. O sea, estamos escogiendo al líder que va a trabajar directamente con los jugadores, con la parte deportiva. Teniendo en cuenta que ustedes que estaban llegando, viendo un modelo de juego, adoptando un modelo de juego para toda la estructura, ¿qué pilares viste en el director técnico para poder elegirlo? Pues en este caso no fue tanto modelo de juego, te explico también, esto fue muy al final, nosotros teníamos por ahí, se negociaron un par de, o estuvimos interesados en un par de técnicos anteriormente que sí creíamos mucho en su modelo de juego, en la metodología, que tuve mucho tiempo de estudiarlos, de hablar con ellos, pero al final se rompieron en ambos casos y nos encontramos que muy cerca del inicio de la liga teníamos que contratar. Entonces, al final de las cosas previas que teníamos, algunas que me llegaron al final, hicimos una selección, el dueño también propuso a alguien, tal, al final salieron 3 nombres. Yo concretamente me gustaba este perfil más que los otros dos, al final por suerte lo hablamos, se pudo convencer al propietario, por eso te digo que yo estoy contento en general en que ha confiado bastante en mí y nos decimos por este, pero si te soy sincero, no tuvo tanto que ver con modelo de juego, sino como una situación que teníamos de elegir de urgencia, que sabía que no me daba tiempo a estudiarlo a fondo. Y tuvo mucho que ver también con un amigo que yo tengo, que cuando vi que él había estado en la selección de Costa Rica, yo dije, uy, mi amigo estuvo en la selección de Costa Rica en 2 etapas, voy a ver. Y dio la casualidad que coincidía en fechas. Entonces, además, es un amigo que para mí sabe muchísimo de fútbol, está en el Madrid, Villarreal, en Colombia, en Japón, bueno, en todo el mundo. Para mí es un maestro de esto, entonces confío mucho en su criterio, le llamo y le digo, mira, yo he estado viendo, estas cosas me gustan, claro, yo había hecho mi análisis previo, pero sobre todo yo le pregunté un poco pues, su metodología de trabajo, qué tal utilizaba tecnologías y todo eso, en general me dio muy buenas referencias de él y entre eso y el resto del análisis que yo había hecho, pues me dio un poco mayor confianza para apostar por esa opción. Genial. El profesor Rolfo González pregunta, ¿a qué crees que sea que algunos clubes con mejores resultados en el manejo gerencial no lo reflejen o no lo puedan plasmar en lo deportivo? A ver, lo deportivo a veces es complicado. Yo te digo una cosa, ahora en América, que a mí al principio cuando llegué, ¿no? Un desconocido, un español, como dicen en Colombia, me puteaban todos y ahora todo el mundo, que fenomenal el trabajo que he hecho, pero yo te digo, honestamente, nosotros pasamos una crisis grande y hubo en un partido que estábamos mal, muy mal, contra Millonarios, empezamos perdiendo, ya lo veíamos todo negro y expulsan a un jugador. Además, para mí la expulsión pudo ser incluso un poco dudosa, pero se equivoca el jugador, eh, que además lo hemos contratado este año en agradecimiento. Eh, y bueno, es una broma, pero sí que es verdad que ese jugador pues lo veníamos siguiendo. Bueno, pues justo un jugador que a nosotros nos parecía un jugador interesante, se equivoca, agarra a un jugador nuestro la camiseta, lo expulsan y acabamos ganando el partido. Y a partir de ese partido todo fue bien y ganamos el título y ahora somos los mejores, los campeones, pero te digo, si se hubiera perdido ese partido hubiera sido un drama, seguramente el técnico pues muy probablemente, bueno, ya nos llevaban 2 o 3 semanas la afición pidiendo la cabeza del técnico. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? A veces la parte deportiva depende de pequeños detalles. Ahora, yo te digo que en el largo plazo, o sea, en un proyecto plurianual, eh, tuvo mucho que si hay una buena gerencia deportiva haya malos resultados deportivos. Me cuesta de creer.
siempre siendo realistas con los objetivos que tienes con tus medios. Evidentemente, si me dices que no, es que un equipo recién ascendido, que es el 15 que menos invierte de la primera división, su objetivo es ir a Copa Libertadores y me van a decir que eso es un mal resultado deportivo porque no era el objetivo, no, el problema ahí es que se han planteado un objetivo que no era realista. Pero yo te digo que tuvo mucho que un equipo en un proceso de varios años con una buena gerencia deportiva no obtenga buenos resultados deportivos. Y te pongo el caso del Sevilla, Monchi, que para mí ya te digo que es una referencia mundial en esto. Monchi ha tenido años malos y se ha equivocado algún año que no ha acertado mucho con los fichajes, pero al final tú miras su trayectoria de 18 años y en general los aciertos son mucho más que los errores y encima pues algunos de los aciertos son tan grandes que te tapan unos cuantos errores. Entonces, por eso te digo que yo no sé en caso a quién lo hice, pero dudo mucho que una gerencia deportiva buena pueda tener durante muchos años malos resultados deportivos. En algo está fallando, a lo mejor son honestos, dominan la parte económica, pero a lo mejor tienen un mal método para la selección de jugadores. Algo les está fallando. Sí, bueno, y no es un tema menor el hecho de fortalecer la parte de la elección de los jugadores, ¿no? Es una parte fundamental en el proceso de crecimiento de la institución. Bueno, dale, tengo una pregunta de Raúl Saberman de Bolivia. Consulta si al hacer una contratación o al sugerir una contratación, coordinan con la parte legal para ver si va préstamo, compra o los plazos del contrato. Claro, no, para mí un apoyo importantísimo, aunque al final la como te digo, la negociación final no la llevo yo, pero yo consulto muchas cosas con nuestro abogado, que además es espectacular y para mí ha sido uno de mis grandes apoyos en Colombia. Es más, nuestro otro fichaje referencia, que creo que es de los 3, 4 jugadores más importantes del equipo, a mí me parece casi el más importante el campo, es Rafael Carrascal, y a mí me llaman, oye, que Rafael rescinde con Tolima, no, me llaman y me dicen, oye, ¿qué te parece Rafael Carrascal? Digo, hombre, lo tengo bien referenciado, pero tendría que hacer un análisis más profundo. Lo analizo un poco más a fondo y le digo, me parece muy bueno ese jugador, me parece ideal para lo que yo busco en esa posición. Y le dije, pero no podemos pagarlo porque está en Tolima. Dice, no, él ya ha rescindido, bueno, va a rescindir y va a rescindir, en los próximos días va a rescindir y tú lo puedes fichar, tal. Y yo digo, eso no puede ser así de fácil. Él tiene un contrato, total, que yo llamé a mi abogado me dijo, no, si él va a rescindir en base a esto puede. A nosotros nos tocará indemnizarlo, o sea, luego el club le pedirá una indemnización, nosotros nos haremos responsables solidarios y tendremos que pagar esa indemnización que realmente se la impondrán al jugador, pero el club que lo fiche es responsable solidario. Y dije, bueno, cálculame en cuánto crees que puede salir eso. Me hizo unos cálculos y dije, pues bueno, si el jugador va a rescindir y rescinde, pues y bueno, rescindió, hicimos un análisis aún más profundo porque sabía que se iba a montar un problema que iba a ser muy nombrado en la prensa y así fue, pero yo se lo decía a mi abogado, si tú me dices que para adelante, que estamos haciendo las cosas bien, correctamente, desde lo legal, tú no lo ves inmoral, no Álvaro, esto es legislación laboral, esto está todo bien, tiramos hacia adelante y fue un éxito el fichaje y aún estamos pendientes de esa indemnización, pero sabemos que nos va a tocar pagarla. Y hasta ahora, bueno, hubieron clubes que nos reclamaron puntos de los partidos porque ese jugador no podía estar inscrito, ganó todos los juicios. Entonces sí, me parece clave apoyarse en la parte legal, porque yo soy un ignorante en eso, o sea, me sé las 4 normas de transferencias internacionales, de derechos de formación, pero para mí es un pilar muy importante en mi trabajo dentro de América. Interesante. Comentabas también sobre poner objetivos claros y concretos, ¿no? En el caso de la clasificación es una pregunta personal, en el caso de la clasificación a la Copa Libertadores, teniendo en cuenta que no habían campeonado hace 12 años previamente en Colombia, ¿cuál era la expectativa de América de Cali para este año? No, a ver, nosotros el segundo semestre nos planteábamos ganar, sabiendo que ya te digo que el fútbol colombiano es un fútbol con no grandes diferencias, que hay muchos equipos candidatos al título y que luego por ser un torneo corto en el que luego hay cuadrangulares y final, dependes mucho del factor, entre comillas, suerte. Que como te digo, a varios años la suerte afecta menos, pero a un partido afecta y al final una final, un error arbitral,
que tires ese día 3 balones al palo y el otro cuando llegue te la tire dentro, que te expulsen a un jugador porque ha cometido un error. Hay tantos factores que influyen que yo siempre digo, no te puedes decir, no, si no tenemos el título será un fracaso, porque en un torneo corto te digo que influyen muchos factores, pero sí que teníamos claro que teníamos equipo para ir a por el campeonato. Yo, por ejemplo, el primer semestre, cuando llegué y me dijeron, bueno, ¿para qué hay equipo? Digo, primero llegar a cuadrangulares, que para eso sí que creo que tenemos equipo, y luego ver cómo competimos. Oh, la gente me puteó en redes, no, este hijo de puta español, que no sabe que ha venido a la América, que es un equipo grande, pero yo para qué voy a decir, no, creo que tenemos un equipo para luchar por el torneo, si con lo que había visto hasta ese momento, pues creía que teníamos un equipo para competir, pero que no éramos uno de los dos principales candidatos. En cambio, el siguiente semestre, con la nómina que hicimos, cuando me preguntaron, dije, pues sí, yo creo que tenemos un equipo que nuestro objetivo debe ser el título. Y cuando tú crees que ese objetivo es realista, no hay que tener miedos tampoco de tener objetivos altos. Pero como te digo, lo que tampoco es bueno es tener objetivos que sean realizables. Por ejemplo, este año me preguntan, bueno Álvaro, vamos a por la Libertadores, y digo, vamos a competir por la Libertadores. Por supuesto, no hay que dejar de soñar, hay que pensar en lo máximo, pero para nosotros lo importante es que vayamos por primera vez en muchos años a Libertadores y demostremos que podemos competir. Y hasta ahora lo estábamos haciendo. Gremio nos ganó 1-2 en nuestro estadio, para mí no fue superior en juego. De hecho, chutamos nosotros más a puerta, tuvimos más ocasiones, pero al final demostró, pues bueno, que tenía jugadores de mucha categoría y que necesitó tirar 3 veces a puerta para hacernos 2 goles. Y luego, pues contra Universidad Católica, que en un partido muy igualado ganamos en su casa 1-2. Pero evidentemente yo he dicho, no, nuestro objetivo es la Copa Libertadores. Para mí sería no ser realista. Por ejemplo, nosotros cuando jugamos contra Gremio, se habló con sus directivos y ellos tienen un presupuesto de 100 millones de dólares y nosotros de 10. O sea, el presupuesto es abismal, la diferencia. Entonces tú tienes que ser realista y decir, bueno, de momento vamos a competir bien, ojalá pasemos la primera ronda, si no por lo menos que quedemos tercero para ir a la Copa Sudamericana, pero sobre todo que salgamos y que des la cara y que no te pasen por encima y a partir de ahí ir construyendo cada vez un poco más. Y como digo, nunca ponerse límites, pero tampoco ponerte objetivos que sean tan altos que al final siempre fracasarías, porque además la Libertadores la gana uno de todos los países que la juegan. Y son muchos equipos los que aspiran a esa copa y al final la gana uno. Entonces, si al final todos nos pusiéramos como objetivo ganar la Libertadores, todos seríamos unos fracasados. Menos uno. ¿Qué tan diferente sentiste la fuerza de los hinchas colombianos en relación a otras experiencias? ¿Lo sentiste diferente? ¿El fanatismo se vive diferente en Sudamérica? Espectacular, o sea, en eso sí que me sorprendió. Yo sabía que era un equipo grande, pero el ambiente que se monta en el Pascual Guerrero cuando hay un partido importante es de lo mejor que he visto en mi vida. Yo he estado en un Barça Madrid, he estado en Arsenal Liverpool, he estado en partidos en Argentina y te digo que lo que yo he vivido en un partido como pues América, Deportivo Cali, ya en torneo del todos contra todos, aún en la fase regular, es espectacular. Además, nosotros tenemos una grada, Barón Rojo Sur, que no para de cantar ni para putear al árbitro. Están todo el partido, los 90 minutos, sin parar de cantar y animar a su equipo. Entonces, en ese aspecto, espectacular, la verdad. Además, la gente recibe al equipo muchas veces en partidos normales, en la ciudad donde vamos, con bengalas, fuegos artificiales. La verdad que lo que rodea a la América es muy grande y se vive con mucha pasión. Interesante. Le voy a activar el audio a Miguel Torres. Miguel ha sido y futbolista de la selección peruana y ha sido gerente deportivo también de un club peruano, Sport Boys. Y bueno, ahí te voy a activar para que haga una consulta. Miguel, ¿puedes participar, por favor? ¿Estás con el audio cerrado? ¿Puedes activarlo? A ver. Ahora sí. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Álvaro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un ¿Qué gusto tal? Mucho saludarte. gusto. Sí, justo le comentaba a Ángelo el peso que han ganado de hace un tiempo atrás a la fecha los representantes de jugadores, ya que ahora se han vuelto determinantes a la hora de las contrataciones. Es más, ellos buscan a los gerentes deportivos o a los futuros gerentes deportivos que van a llegar al cargo para ya tener un trato previo para la contratación de jugadores. Básicamente.
Sí, a mí eso no me gusta. Además, ya te digo, yo como estuve en empresas y eso, digo, creo que hice muy bien y que al dueño, mire, yo no quiero negociar nada, yo le voy a traer, le voy a justificar, le voy a dar datos, yo iría por este jugador o a por este otro. Las relaciones con los agentes se las dejo a usted, que aún así, evidentemente, me toca tener relación con muchos empresarios, porque además pues fútbol, divisiones menores y eso a veces sí que lo llevo yo porque me llama el dueño Álvaro, con este lo que tú digas, tú las divisiones menores las conozco mejor que yo, lo que tú digas, bien está. Pero a mí no me gusta tanto que ya sí, como tú dices muy bien, los empresarios empiezan a llevar a directores deportivos porque se ensucia un poco todo y dónde está el límite. También te digo que por otro lado llega un momento que hay veces que como gerente deportivo, si te ha ido bien en un par de sitios, si quieres salir del país o lo que sea, a veces los necesitas. Yo por suerte, a ver, yo llegué por un amigo que además él tiene sus escuelas y tiene cosas con la persona de empresario, pero yo llegué porque le había hecho la metodología en dos escuelas suyas y estaba contento y le había ido bien y él es asesor del presidente, pero más por la experiencia que había tenido con él. De hecho, él ni me representa, ni entró en la negociación, el pobre no se llevó ni un peso, pero él lo recomendó porque es amigo del presidente y asesor. Pero yo el tema, ya te digo, sí que veo un poco complejo que al final el que va a tomar decisiones de fichajes eh, sea, sea representado por un empresario que al final te van a presentar jugadores de él. Y la verdad que cada vez ese mundo, pues creo que se va poniendo un poco más complicado el demostrar, porque ya no el tenerla, porque yo creo que hay mucha gente honesta, pero al final, si a ti te representa una empresa y resulta que tú fichas a un jugador de esa empresa porque realmente te gusta, siempre va a estar sobre ti la sombra de la duda de no, lo ha fichado porque es de su empresa y haciéndole un favor a su empresario o porque su empresario le da plata porque firme a ese jugador. Pero bueno, sí, la verdad es que es un mundo un poco. A mí no me. Yo me salí del tema de las empresas porque la verdad no me gustó mucho ese mundo. Aún así, son parte del negocio y a veces no tienes otro remedio que pasar por ellos. También hay que ser consciente de eso. O sea, a mí al final, yo atiendo a todos porque no sé el que me puede traer un negocio muy bueno para mi club. A veces incluso el empresario que te está siempre proponiendo jugadores, que no, hombre, este como va a venir a América, un día te sorprende y te llega con un negocio que dices, uy, y este jugador de verdad está libre y te pueden traer buenas propuestas. En Colombia ya pues hasta los pelados muchas veces te llegan, los jugadores jóvenes te llega porque te lo trae un empresario y al final ese empresario te está haciendo un buen trabajo porque te trae a un jugador desconocido de otra zona del país y el jugador es muy bueno, pues evidentemente yo ya te digo, me toca convivir con ellos y también te digo, como en todo hay de buenos y malos. Yo también hay empresarios que considero que hacen muy bien su trabajo y, y que a veces aportan a los clubes. Pero bueno, es una relación complicada a veces. Es bastante complejo lo que nos comentas porque, bueno, normalmente es muy común, ¿no? Que entre empresarios, no entra con un jugador, entra con director técnico y con 10 jugadores, hay algunos equipos profesionales Sí, acá. O sea, no entra con uno, con dos sugerencias. Acá pasa algo que, bueno, que comento en la Federación Peruana de Fútbol, que ellos otorgan licencias para acreditar representantes, pero hace unos años está bloqueado, o sea, no sacan ningún curso para acreditar ninguna licencia y casualmente el 80% de jugadores de la selección peruana están manejados por un grupo de 3 empresarios que entran y sacan los mismos jugadores y manejan también algunos clubes. Entonces, de alguna forma también, fuera que esté bien o esté mal, o la selección o los jugadores vayan bien o vayan mal, que es, bueno, parte del juego, se presta muchas suspicacias muchas veces ese trabajo de los representantes, ¿no? sí, bueno, a ver, suspicacias, por desgracia, en el mundo del fútbol hay muchas, porque como tú has dicho, el trabajo de los representantes se presta a muchas suspicacias. Pero eso mismo que has dicho, por ejemplo, en el último preolímpico también hubo muchas suspicacias con la selección de jugadores del preolímpico. No fueron jugadores del Manchester City, del Inter de Milán, que habían sido internacionales con Inglaterra e Italia. El arquero del Sevilla B, que también tiene nacionalidad colombiana, tenía más partidos profesionales que los 3 arqueros juntos que fueron. Y al final, pues mucha gente también sobre esa lista se ha hecho muchas suspicacias, que el entrenador lo hacía, que sí porque es costeño y lo puso ahí Junior, que Atlético Nacional porque dominan en la federación. Al final el fútbol siempre estamos llenos de suspicacias, todos. Sí.
Yo, por ejemplo, uno de los chicos que primero se incorporó a América al llegar yo luego lo conocía porque lo había tenido en la primera escuela. Y es verdad que pero a mí me lo ofreció el dueño. Yo, por ejemplo, cuando ahí se le dio la suspicacia, estaba muy tranquilo porque aunque estaba recién llegado, decía, bueno, lo bueno de esto es que el que me ha dicho que lo analices el dueño. Me lo pasó y me dijo, me han pasado este jugador. Y yo ya le dije, yo lo conozco, pero yo hace 4 o 5 años que no lo veo. Yo lo tuve en una escuela, no lo he visto jugar en fútbol profesional. Lo he seguido, sus números, el que ha hecho goles en Leones. Y bueno, yo cuando acabó le di el análisis y él fue el que intentó hacer la operación. De hecho, se bloqueó por un poco por tema económico y casi la única vez yo ahí sí que me metí, digo, yo si quiere lo intento convencer. Entonces yo llamé al jugador y le dije, bueno, tú de verdad por dinero te vas a perder una oportunidad como América. No, Álvaro, si yo esos temas los llevo a mis representantes. Y le dije, pues llama mismo ahora a tus representantes, que son tus empleados, que a veces esto también es importante. A veces el jugador le hacen creer que él está al servicio del representante y ese sí que es un error grave, sobre todo los chicos jóvenes que piensen eso. No, un empresario es un empleado del jugador y se debe ver como tal. Y el jugador es el que tiene que tomar las decisiones. Entonces yo le dije eso, ¿pero tú quieres venir? Sí, digo, pues aquí el jefe eres tú, llama a tu empresario, dile que acepte en esta oferta, que es la que me dice el dueño, que está dispuesto a llegar, y tú vienes a América si es lo que quieres venir. Entonces, porque en el club donde estaba tenía más dinero, pero no estaba jugando y el chico al final, pues vino. Pero ya te digo, en ese caso la suerte es que una, yo conseguí que rebajaran el dinero y dos, que fue el dueño el que me pasó a mí el perfil del jugador. Pero aún así, pues claro, alguien que sabía que lo había tenido en escuela salió la suspicacia de que el jugador, que si yo lo había traído porque lo conocía y eso siempre va a estar ahí. Yo creo que en este caso lo que uno tiene que estar tranquilo es de hacer su trabajo con honestidad y sabes y poder justificar con argumentos toda decisión que tomes y al final eso palia bastante las cosas. Y yo hasta ahora la verdad tampoco he tenido mucho problema con el empresario, también te digo porque siempre he intentado mantenerme alejado de ciertas cosas. Como creo que a cualquier gerente deportivo me han dicho, no Álvaro, y si traes a este jugador yo te daré, que al final es decirle, no, es que no me tienes que dar nada, que a mí me paga América. Si este jugador viene es porque yo considero que está mejor que los demás jugadores que tengo ofrecidos y tú habrás hecho bien tu trabajo como empresario y a mí no me tienes que compartir nada. Entonces, cuando pones un poco esas barreras en cuanto alguien te lo comenta, al final creo que es una relación fácil porque pues la gente ya sabe cómo trabajas y tú además, eso, a mí cuando me llaman Álvaro, este jugador, ¿por qué no? Pues les das argumentos, no, mira, por esto, este y este motivo no es un jugador que me interese. Qué pequeño inmenso detalle, mira lo que te comento, un pequeño inmenso detalle, la forma del jugador de ver al empresario. El jugador se siente empleado del empresario, se siente por debajo, depende que su carrera, que su rendimiento y las oportunidades dependen del empresario. Y bueno, y qué diferencia abismal el hecho de observarlo como un empleado que está al servicio del jugador, donde el jugador la emoción y el sentimiento y la decisión le indique por dónde ir. Claro, a ver, yo creo que el mejor empresario para mí, el empresario bueno, es el que intenta asesorar a su jugador en base a su conocimiento del mercado, el que le da buenas opciones porque está bien contactado, pero sobre todo el que piensa en el futuro del jugador. Yo, por ejemplo, alguna vez que algún jugador me ha pedido consejos, siempre le digo, si tienes menos de 23, 24 años, piensas, dale un 90% a la parte deportiva y solo un 10% a la económica. Porque al final, además, el darle esa prioridad a la parte deportiva normalmente te acabará compensando al final en la económica. Ahora, si tienes 30 años, no has ganado mucha plata y te pone una oferta muy buena, pues ahí ya depende un poco de tus principios, pero es normal que tú pienses, bueno, pues si en 3 años me voy a ganar todo lo que he ganado en mi carrera y ya mi carrera ya va a empezar a ir para abajo, voy a intentar hacer ahora un poco de plata. Pero en cambio hay empresarios que desgraciadamente pues no solo no piensan así, sino que a veces incluso no informan al jugador de una oferta mejor que pueden tener porque con una se saca más plata. Y ojo, repito, de empresarios, insisto en esto, también hay muy buenos, muy profesionales y muy honestos, y yo conozco algunos. Pero es verdad que desgraciadamente hay mucha gente que se aprovecha del jugador y a mí lo que más rabia me da es cuando un jugador joven le dice tal, no, yo sí que quiero, pero es que se lo tengo que consultar a mi empresario. Y digo, bueno, tú me parece muy bien que consultes para que te asesore. Digo, pero que no tome la decisión él.
La decisión tiene que ser tuya. Otra cosa es que tú digas, mira, yo no sé qué hacer, me fío mucho de tu criterio, lo que tú decidas haré. A mí me parece bien, porque es porque te fías de tu empresario y del criterio de tu empresario. El problema es cuando el jugador piensa que es el empresario el que tiene que decidir porque sí, porque él es el que le tiene que decir vas a este club o a este club. Ese es el error. Porque al final, como yo digo, el jugador, yo les digo, tú tienes, es tu carrera, no la de tu empresario. Y piensa una cosa, tu empresario puede tener muchos jugadores durante su carrera. Tú tienes una carrera. Y si te equivocas, puedes perder mucho a futuro, digo. Y ellos al final, si se equivocan contigo, les puede dar igual porque tienen otro. O lo que es peor, si no es que no se equivocan, ellos saben que no están haciendo lo mejor para tu carrera, pero están pensando realmente en su bolsillo y no en el tuyo. Están pensando en ganar ellos dinero y no en lo mejor para ti. Entonces el jugador, incluso aunque confíe mucho en su empresario, que repito que hay algunos que se ganan esa confianza, yo en Colombia admiro a algunos que, oye, que los patrocinan y les ayudan con 14 años, que es dificilísimo saber si un chico va a llegar a profesional. A mí me parece muy bien que el día que el chico tenga 21 años sea agradecido con ese empresario y le escuche, pero que siempre tengan claro, y yo se lo repito, que al final la decisión es de ellos y que no se deben de sentir nunca coaccionados por el empresario más allá del asesoramiento o de la opinión que le quieran pedir. Interesante. Bueno, te comento, Álvaro, que estoy muy feliz en esta charla, puesto que estamos conversando algunas cosas que normalmente no se comentan o no sabemos cómo orientarlas para platicarlas. O sea, hay mucho tema en el fútbol a través de que el negocio, de que la estructura del negocio predomina muchas veces en algunas circunstancias. Y esto es algo que en verdad nos está alimentando mucho. Mira, todavía quedan unas cortas preguntas, ya no va a quedar mucho tiempo para que puedas descansar, ya me imagino que es como la 1 de la mañana en España. Sí, pero Eh, tranquilo, suelo quedarme hasta tarde a trabajar, ¿no? Para mí soy bastante nocturno porque además, bueno, Miguel Ángel lo sabrá que nuestro teléfono a veces durante el día te estás intentando concentrar y no puedes porque no paran de llegarte llamadas, WhatsApps, tal, que la prensa y llega un momento que al final cuando más a gusto trabajas es por la noche porque ahí te dejan un poco el tema de los WhatsApps y las llamadas, te dejan concentrarte un rato. Genial. Harry Pérez pregunta si tienen un modelo de entrenador para las categorías de fútbol base o de canteranos. Sí, sí lo usamos y te digo, por suerte en general me he encontrado bastante ese modelo cuando llegué. Para mí es importante, una, o que domines nuestro modelo de juego bien, o dos, que tengas ganas de aprenderlo. Y Interesante. aunque lo domines bien, que tengas ganas de seguir aprendiendo. Para mí lo clave en un entrenador de fútbol base es que tenga ganas de aprender, bueno, en cualquier profesional te diría yo, ganas de aprender, de adaptarse a nuevos modelos y que no sean de, no, es que esta es mi idea y con esta idea voy y no pienso escuchar a nadie. Preferentemente que estén formados, pero ya te digo, si no está muy formado, pero tiene un cierto conocimiento y tiene ganas de aprender, al final es todo mucho más fácil. A veces es más difícil con una persona que está muy formada, pero que él tiene su idea de fútbol y no la quiere cambiar. Porque te digo, hay gente muy formada que no le importa cambiarla. Yo una vez en la primera escuela que estuve en Colombia tuve una discusión con un jugador que además muy conocido, profesional y él un día discutiendo, porque a mí me llevaron ahí para hacer la metodología y a ellos como que a algunos técnicos les daba un poco de rabia, ¿no? Que yo pudiera decir que esto se iba a hacer así cuando me habían llevado para eso. En América tengo muchas más funciones, pero allí era hacer la metodología. Y un día me dijo, no, mira, profe, lo que tenemos claro es que ni usted me va a hacer cambiar a mí mi forma de pensar sobre el fútbol, ni yo a usted. Y yo le dije, no, no, perdone, aquí hable por usted. Usted lo que tiene es que darme argumentos y convencerme que yo desde que empecé en esto del fútbol he cambiado en muchas cosas de opinión y espero seguir cambiando en muchas, porque sí, significará que estoy aprendiendo o por lo menos buscando el conocimiento. No me enroco en esto es lo que sé, porque tú imagínate que un médico eh, que viviera 200 años y te dijera, no, no, yo lo que aprendí en la universidad es esto y no pienso cambiar nunca mi forma de pensar. A ver quién querría ir con ese médico a tratarse. Entonces, yo creo que es importante que el técnico quiera aprender y esté dispuesto a aprender y crea en nuestro modelo. Por suerte, nuestro modelo es fácil que la gente lo quiera jugar porque es un modelo, digamos, vistoso, ofensivo, con protagonismo del balón, en el que se entrena todo con balón, es metodología que casi todo, el balón es el protagonista, entonces los chicos se divierten, los técnicos también, mucho más ameno que dar vueltas alrededor de un campo. Pero sobre todo eso, que tengan una mínima formación en fútbol, por supuesto,
y ganas de aprender. Nosotros, yo me encontré con muchos exjugadores profesionales allí, que también es bueno, porque al final han tenido una experiencia que yo, por ejemplo, no he tenido dentro de un vestuario de alto rendimiento, y a veces les pueden dar consejos que ellos han vivido, o sea, consejos sobre cosas que ellos han vivido que yo no he tenido la suerte de vivir. Entonces, pero como te digo, allí pues sí que me he encontrado gente con ganas de aprender y gente que ya tenía unos buenos conocimientos de muchas cosas del fútbol, y en general, dentro de la dificultad que conlleva llevar una nueva metodología y un nuevo modelo a un club, no ha sido difícil. Por ejemplo, la sub-20 tenía un modelo de juego muy parecido a lo que nosotros queríamos. Creo que hubo que modificar algunas cosas en temas defensivos, pero ese equipo jugaba muy a nuestra idea de modelo de juego, que es, bueno, es un modelo de juego un poco entre, ojo, tomando como referencia al Barça o Liverpool, Barcelona, en cuanto a que intentamos sacar todo el balón jugado y nuestra presión es muy alta, pero un poco con cosas del Liverpool, porque intentamos a veces, sí, sacar el balón desde atrás, pero cuando tengamos la posibilidad de ser verticales, serlo, porque lo que más da el Valle del Cauca en Cali, lo que más hay son extremos muy rápidos y muy técnicos. Entonces considerábamos que tener un juego excesivamente horizontal o no aprovechar los espacios o las oportunidades de nuestros extremos del uno contra uno, pues era una verdadera lástima, porque yo te digo que extremos, nosotros en las categorías inferiores hay muchos y muy, muy buenos. Recientemente nos fichó uno el Palmeiras de Brasil. Uno lo teníamos Ferrá Vasco de Gama, jugó 20 minutos el otro día con el primer equipo y el técnico nos pidió que no nos lo lleváramos. Entonces, te digo, pues eso es un poco lo que hemos intentado implantar allí. Genial. Otra pregunta que me hacen por acá es qué valor, qué características o condiciones se evalúan en un jugador para promoverlo al primer equipo. A ver, primero dependiendo de la posición, qué características necesitamos nosotros de esa posición en el primer equipo en función del técnico que haya. Pero nosotros lo que sí que tenemos claro es que prácticamente cualquier jugador del sub-20 tiene que tener proyección de primer equipo. Entonces ahí ya con los partidos que juegan entre ellos, normalmente y que debe ser cercano, normalmente el técnico es el que decide un poco a quién debe subir en función de las necesidades por lesiones, por molestias, porque un jugador no esté rindiendo. Sí que hay ciertos jugadores que a lo mejor cuando empieza la pretemporada, sí que dices, bueno, este y este están ya en primer equipo porque lo han demostrado antes y para nosotros son jugadores de primer equipo. Ahora, si llega un técnico y dice, no, es que a mí este jugador no me gusta nada y creo que no lo voy a poner nunca, tampoco tiene sentido dejarlo en el primer equipo para que ocupe un espacio si el técnico después de unas semanas de verlo dice, no va a ser un jugador importante para mí. Interesante. Ahora, bueno, ya es una pregunta más acá que están que me llenan el espacio con esa pregunta. Queremos saber qué información tienes del futbolista peruano. ¿Qué has podido recabar? Si te ha llegado información en global, a nivel de competencias sudamericanas. Pues mira, por lo que yo he visto, bueno, aparte lo conozco pues, de hace algún tiempo, hemos seguido a algunos jugadores también cuando hacía de scouting en su momento. Me parece un fútbol en el que el jugador bueno de medio campo adelante suele ser muy técnico, incluso centrales que sacan bien el balón, volantes 10 habilidosos. Me parecen jugadores que por lo que yo más destacaría al jugador peruano es por su técnica y con bastantes debilidades en muchos casos en lo físico, por supuesto, sí que hay excepciones. Vincula, yo digo que el jugador peruano normalmente es lento, creo que te pedí unos temas de GPS, de velocidades, precisamente para hablar de ese tema. Y creo que pues, es difícil encontrar en Perú jugadores fuertes, técnicos y veloces a la vez. Yo, por ejemplo, son Cali si lo encuentro. Sin embargo, sí que encuentras mucho jugador, creo, habilidoso y bueno con el balón, digamos lo que se suele decir, jugador de calle. Por ejemplo, yo intenté meter jugadores nuestros a Perú, pero no encontré muy buen recibimiento, cosa que me sorprendió. Porque claro, a mí, pues a través de un amigo, yo decía, oye, yo tengo delanteros nueves fuertísimos, tipo Fabián Lasso, que no me caben en el primer equipo, y extremos más rápidos que Fabián Lasso, más técnicos que Fabián Lasso. Joder, hagamos un negocio allí, lo llevamos a préstamo en función de lo que jueguen, yo les doy incluso un porcentaje de un futuro traspaso, y al final el club como que tiene miedo. Y yo sé por algún equipo, por eso te lo pedía, que me han dicho en algún equipo que vamos, que encontrar velocidades máximas de 31, 32 en partido es muy raro.
Yo tengo jugadores de 18 años que en partidos con el primer equipo me han hecho 35 kilómetros por hora. Pero además que son fuertes y grandes. Yo se me ocurrió esto porque, mira, te comento que para Fabián Laso, a mí nada más llegar me dice el dueño, toma, mírate a este jugador. Yo lo primero que hice, porque es para mañana que un informe, es revisar sus goles. Y yo le dije, Tulio, pues mi primer concepto así viendo sus goles y algunas jugadas que he podido ver, lo voy a estudiar más a fondo, es buen jugador, pero en Colombia muchos de estos goles no los hace. Ah, ¿cómo así? ¿Tú cómo sabes que en Colombia los hace? Y yo, claro, le ponía los goles y le decía, porque mira, en Colombia, en potencia no se va a ir así de los centrales, porque si algo tiene el fútbol colombiano, y más concretamente, ya te digo, en la zona de Cali, es que tienes mucho jugador negro, alto, fuerte, rapidísimo, que choca bien, y había balones, por ejemplo, en balones aéreos que veías que era muy superior entre la talla y el salto a los jugadores que lo estaban marcando. Entonces, para mí el jugador colombiano, en lo que yo lo he estudiado, bueno en lo técnico, en algunos casos bueno en toma de decisión, ahí ya creo que hay variedad de jugadores, pero en general creo que su mayor debilidad pasa por la parte física, aunque sí que he leído por ahí, no recuerdo dónde, algún estudio que negaba un poco esa idea que yo tengo, pero ya te digo que tampoco es un fútbol que conozca muy a fondo como para dar aquí una clase magistral sobre el fútbol peruano, porque seguro que cualquiera de vosotros lo conoce mejor que yo. Sí, Fabián Lasso estuvo acá, bueno, en Cantolao, en Ayacucho. También veía lo mismo que tú, ¿no? O sea, veía que sí, que acá podía sacar ventaja, pero también sobre la fragilidad del sistema defensivo con el cual se enfrentaba. Por otra parte, tampoco no somos, en la experiencia que he tenido como futbolista profesional, Miguel también seguramente no me deja mentir, no trabajamos bien la zona defensiva, no es una zona que nos interese fortalecer o trabajar. Entonces, delanteros de mediana, de discreto rendimiento, pueden sacar bastante ventaja, principalmente si tienen la virtud de la fuerza y la potencia. Cuando viene futbolistas argentinos con buen juego aéreo, terminan goleadores del campeonato por mucho. O que te aguantan bien la pelota de espalda y te giran encima de la marca. Normalmente anotan muchos goles en el fútbol peruano, o en el caso de Fabián Lasso, que tampoco no hizo muchos goles, hace pocos Sí, goles, fue pero el semestre ese, lo sé, que hizo 21, pero el anterior ese fue otra de las dudas que yo tenía también. Decía, bueno, este semestre o este año, no me acuerdo si era un semestre, un año completo, le ha ido espectacular, creo que hizo 21 goles, pero tampoco anteriormente, o sea, no es una carrera que venga plagada de goles. Pero bueno, ahí, por ejemplo, antes que hablaba alguien de Bolivia, a mí me propusieron fichar a un jugador que veía cosas muy interesantes, pero que marcaba unos golazos de falta espectaculares. Y luego en velocidad y eso, pero yo veía, por ejemplo, los goles en velocidad o eso, que veía mucho error defensivo, y luego los tiros libres, pues veía arqueros que me parecía que podían hacer más, y luego está el tema de que en Bolivia hay ciertos sitios que con la altura el balón vuela. Entonces tú le veías 4 goles en un partido y 2 de falta desde lejísimos. Y claro, eso es lo difícil y para mí es una tarea muy importante del director deportivo, saber extrapolar esos datos a qué pasaría en tu fútbol. Claro, ya es, bueno, pero es que nosotros no jugamos a 4.000 metros de altura. Nuestros arqueros, sin ser la mayor virtud del fútbol colombiano, de hecho para mí creo que es tal vez la mayor carencia, sí que me parecen superiores a lo que yo estuve observando en Bolivia, y sobre todo en sistema defensivo, algunas cosas que vi, lo que tú dices, digo, esto lo ve un entrenador en Europa, cómo están volviendo sus defensas, y la semana siguiente no juega ninguno de los 4 de titular, porque los superaban y volvían trotando cuando estaban a 5 metros, que aún podían. Entonces, eso es lo que yo creo que hay que extrapolar muchas veces a tu fútbol. Decir, bueno, pero si este hace estos goles, pero voy a ver cómo han sido esos goles y voy a intentar imaginarme, porque al final es imaginártelo, si realmente en mi fútbol, con estas condiciones, con estos rivales, haría lo mismo. Por eso también creo que muchas veces al final todos optamos por tirar un poco de lo de tu liga, que es como lo conocido y lo que sabes más o menos que está rindiendo contra los mismos rivales. hace poco, en una charla que dieron los preparadores físicos de la selección peruana, hicieron esos análisis de diferenciación entre el futbolista peruano a nivel físico con jugadores de Sudamérica, de diversas zonas de Sudamérica. Bueno, no lo seguí, fue la información que me llegó, que arrojaban resultados similares y que el déficit estaba en la mentalidad
en la zona emocional. Bueno, es un poco complicado porque solamente observándolo te das cuenta que hay un rendimiento muy distinto de un jugador colombiano en fuerza y potencia, un ecuatoriano en fuerza y potencia, o brasilero, argentino, paraguayo, con el rendimiento de fuerza peruano. Bueno, ese análisis me dejó muchas dudas, pero bueno, igual fue lo que mostraron según algunas medidas que tabularon, pues, ¿no? Es que ahí está el tema de qué medidas tabulen. Claro, porque por ejemplo yo no he dicho que el futbolista peruano no tenga, por ejemplo, resistencia física. Entonces, a lo mejor en kilómetros, y luego dentro de la resistencia habrá que ver si en consumos de oxígeno, en umbral del lactato, en capacidad de repetir sprints, o sea, hay muchos tipos de resistencia. Y, por ejemplo, para mí, cuántos kilómetros corre un jugador a lo largo del partido, para mí no es un dato muy importante. Para mí, y estoy hablando desde mi opinión, y sobre todo en ciertas posiciones. Para mí, en todo caso, serán los que corren alta intensidad, que ahí tampoco digo que el peruano no sea bueno. Yo te he hablado sobre todo en temas de talla, fuerza y velocidad, y aún así hay algunos jugadores peruanos que sí que son rápidos, pero pocas veces ves un jugador muy fuerte y muy rápido al mismo tiempo en Perú, y yo no sé si esos datos los tomaron. Yo te digo que tengo los datos de un equipo, o sea, a través de un amigo, no es que yo los haya visto, pero me fío de mi amigo porque me lo dijo, que los datos, que era muy raro que a él algún jugador le corría más de 31, que como mucho alguna vez 32 kilómetros por hora. Yo te digo, la marca que te hablo de 35, el año pasado un chico de 18 años, Kevin Viveros, que ahora lo tenemos prestado a Leones, pero 33 y medio, 34, 34 y pico muchísimas veces. Y el otro día, por ejemplo, antes de irnos a Brasil, cuando jugamos el torneo de Ipiranga, en 30 metros, porque el test de velocidad lo hicimos en 30, aunque ahí no van a alcanzar su velocidad máxima, porque hay jugadores con esa edad que no están preparados para alcanzar velocidades tan altas como las que pueden desarrollar, y no están muscularmente preparados, y a veces se rompen haciendo el test de 50. Pero en 30 metros yo tengo un central que me corrió 34.000 kilómetros por hora y mide 1,90, que normalmente a esas alturas te cuesta más acelerar. Yo te digo que en 50 metros probablemente hubiera pasado de los, casi seguro hubiera pasado de los 35 kilómetros bien, y si no pasaba, preparándolo, seguro que se hubiera podido pasar. Y te hablo de un central, y está así de delgado. O sea que si encima le aumentamos masa muscular en el tren inferior mediante trabajos a altas velocidades, con buenos descansos, podría aún bajar más el centro de gravedad y tener más aceleración. Pero es que de mis jugadores, unos cuantos estaban muy próximos a los 33 kilómetros por hora, bastantes de los que vinieron a Ipiranga en 30 metros, lo que quiere decir que en un partido muchos te pueden desarrollar más de 34 kilómetros por hora, si se da la circunstancia. Yo tengo muchas dudas de que eso sea habitual en el fútbol peruano. Yo te digo, en España no, ¿eh? En España encontrar un jugador español que te haga 35 o 34 kilómetros por hora, poquísimos. Y tener varios como yo tengo en Cali, poquísimos. Pero es que, a ver, creo que es algo muy obvio. En Cali el 70% de la población es negra. Tú ves una final de 100 metros lisos y es rarísimo que haya alguien blanco, porque está demostrado científicamente que las personas de raza negra tienen más fibras rápidas que tenemos los de raza blanca. Entonces, evidentemente, de hecho, mis jugadores de la América, que son muy rápidos, prácticamente todos son jugadores negros. Sí, 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 bueno. Coincido, te cuento también que cuando me pediste los datos, me pediste datos de velocidad máxima, bueno, igual para las personas que nos siguen, estuve solicitando, curioseando, pero también me di cara con algo que desde que dejé de jugar hace 5 años no ha cambiado nada, no hay mucha tecnología para trabajar, y tú es que no usan la tecnología, bueno, igual se desarrolla con las herramientas que tengan, pero son algunos aspectos que pasa mucho o que solicitan a las instituciones, pero en carencia del conocimiento de importancia de tecnología para analizar datos y para evolucionar deportivamente, tampoco no les facilitan a los profesionales. Seguimos con unas preguntas para ir avanzando, Álvaro, ¿te parece? Vale, sí. Ya, bueno, aquí es una pregunta que, si hay casos de canteranos indisciplinados, ¿cómo proceden? Imagino que hay un soporte, pero en sí, ¿has visto alguna situación? Sí, a ver, yo de todas formas, yo no soy de echar al jugador, a mí me gusta trabajarlo.
A ver, yo siempre digo que el jugador joven aún no ha tenido tiempo casi ni de ser malo o bueno. Son jugadores que vienen con buenos hábitos, regulares hábitos o malos hábitos y que han tenido que vivir circunstancias en las que se les ha educado de una forma mejor o peor. Entonces yo siempre me implico mucho en eso. Yo, por ejemplo, cuando llegué había un chico que yo había tenido en una escuela y yo te digo que es el mejor delantero de área que yo he entrenado en mi vida, pero loco es poco. O sea, con las mujeres, con desordenado, los compañeros no le pide dinero. Bueno, un desastre. A nivel personal, sin ser mala persona, un chico, lo que te digo, con muy malos hábitos en muchas cosas. Este está jugando una final de Champions y una mujer desde la grada le gusta y le dice ven, y hace 3 años hubiera salido en mitad del partido para irse con ella. O sea, a él ya lo habían echado del América y él me llamó, profe, denme una oportunidad. Cuando yo lo propuse me dijeron, no, no, ni loco. Al final me lo llevé a mi casa. Hice un pacto con el resto de la gente, dije, mirad, dejarlo que vuelva, yo me lo llevo a mi casa y lo tuve como 2 o 3 meses en casa con todos los problemas que supone tener a un chico así. Pero bueno, a base de tenerlo todos los días allí, hablarle todos los días, ponerle normas y que él ya veía que era su última oportunidad, corrigió bastante, luego ya se fue a un club y bueno, este año incluso lo habíamos prestado a un club de USFL, de la segunda división de Estados Unidos, porque el técnico no contaba mucho con él. Para mí es un jugador que puede jugar en primera de largo. Ahora, pues mira, su novia se ha dejado está embarazada, está bien con la novia y parece que el chico está bastante centrado. El segundo caso que me encontré aún fue más, para mí, mucho más sencillo. Este sí que era un caso complejo. Un chico muy bueno, me decían que no, ese siempre llega tarde y tal, y baña a los compañeros. Y yo simplemente me senté a hablar con él, oye, me han dicho esto, sí, profe, es verdad. Bueno, ¿tú quieres ir a la Casa Hogar Élite? Si tú quieres llegar al primer equipo, sí, a partir de ahora tienes que estar entre los 3 primeros en los entrenamientos. No quiero que llegues puntual, quiero que estés entre los 3 primeros. Quiero que hagas esto, que te esfuerces más en los entrenamientos. Pam, pam, pam. Si no me da ningún problema, yo me comprometo contigo, tú y yo hacemos un trato que te meto en la Casa Élite y pronto estarás en... Vale, profe. Desde entonces solo he recibido una queja del que ponía música alta en la Casa Hogar Élite. Le pedí que dejara de hacerlo, dejó de hacerlo. Un chico facilísimo. Al final nadie se había sentado a hablar con él, a explicarle que tenía que corregir eso, porque de verdad, o sea, me decía que era un chico complicado y dije, el chico más fácil de tratar que he tenido en mi vida. Porque el chico simplemente fue decirle, no, no puedes hacer esto y explicarle por qué. Pero era un chico que al final venía de una zona de playa, de una escuela, y como que eran cosas que donde había estado no les daban importancia. Entonces yo siempre soy de hablar con el chico, si son jóvenes y además son talentosos, intentarlo y entrarle por un lado, por otro, si al final ves que es imposible sacarlo, pero yo no soy muy partidario de, no, pues si la cagan se va. No, hay que imponer una disciplina, si quieres poner unos castigos, no me gusta mucho esa palabra cuando no lo cumplan, pero para mí si hay indisciplina, nuestra misión como educadores es corregirla. No decir, porque al final si todos los jugadores fueran fáciles, es como, bueno, y si un jugador no te hace bien la cobertura defensiva o no te hace bien las marcas, ¿qué haces? ¿Lo echas? No, pues como educador tendré que enseñarle. Otra cosa es el primer equipo. Pero yo creo que en las divisiones menores todo es corregible y eso pasa por la actitud del jugador, por los hábitos del jugador, porque le pega mal con su pierna mala se puede corregir, porque tácticamente es despistado, todo es corregible y nuestra misión como educadores es trabajarlo. Ahora, si hay un caso que te desmonta todo y crees que no es corregible, pues evidentemente hay que descartarlo y traer a otro. Pero creo que en las etapas formativas estamos a tiempo de corregir eso y que ese jugador que él llama indisciplinado, con el tiempo tú acabes consiguiendo que sí sea disciplinado. Me parece genial porque también hicimos una investigación de disciplina y cuando hablan de disciplina con los jugadores jóvenes, el jugador no entiende la palabra, el concepto de la palabra porque es muy maniatado. Le ponen disciplina en el colegio y lo botan del salón, como por ejemplo, del aula en disciplina. No, entiende disciplina como castigo. Entonces, cuando le hablan de disciplina ya hay un rechazo a la palabra, al menos en Sudamérica, en el contexto que figura, y luego esto comienza a evolucionar cuando pasan situaciones como la que me comentas, cuando entendemos disciplina como establecer procesos personales para el jugador a su medida, porque la disciplina del grupo, del colectivo, no es igual que la disciplina o sea, los procesos del colectivo, de armonía colectiva,
es igual que la disciplina individual o los procesos que necesita un jugador específico dadas las circunstancias. Sí, claro, a ver, es que yo creo que como tú muy bien has dicho y muy mal hacemos, al final asociamos disciplina casi siempre al castigo. Y ya que has hablado tú sobre investigaciones en disciplina, está, yo creo que más que estudiado, hay muchísimas investigaciones que lo demuestran, que tienen mejores efectos los refuerzos positivos que lo negativo. Si a lo mejor yo a ese chico que le dije, mira, ¿tú quieres ir aquí? Sí, hazme esto, esto, esto y esto bien y yo te voy a llevar ahí. Y además no solo eso, mientras era el proceso yo iba y le decía, me han dicho que estás llegando pronto. Así me gusta, Batalla, eso está muy bien. Oye, he estado viéndote entrenar y, oye, ahí te he visto bien, por cierto, pero aún tienes que correrme más en los repliegues. Hay que poner un poco más que puedes más. Al final el chico lo agradece más que si siempre estás puteándolo, gritándole. Yo creo que si a lo mejor hubiera tomado la otra medida, el chico me hubiera hecho menos caso que simplemente diciéndole, mira, vamos a hacer un trato tuyo. ¿Tú quieres esto? Sí. Dame tú esto y demuéstrame que mereces ir allí. Y el chico es el que ahora quería Vasco de Gama, que ya lo teníamos casi cerrado y se va a quedar en nuestro primer equipo. Y te digo que había gente dentro del equipo de trabajo que si por ellos hubiera sido, lo hubiéramos echado. A ese y al 9 tampoco lo hubiéramos recuperado. De hecho, yo cuando dije, vamos a llevarlo a la casa de él, y dice, no, que se nos daña la casa, tal. Y les dije, vamos a hacer una cosa, no lo llevemos aún, pero por favor ir y prestarle atención a cómo se está comportando, preguntándole a sus técnicos, porque eso también es algo que hacemos muy mal. Digo, no le pongáis la etiqueta de malo y ya todo es malo. Decir, vale, tenía malas actitudes, malos hábitos, pero averiguar cómo está siendo ahora, porque como que yo como que le había cogido cariño al chico y pensaban que lo decía porque claro, tenía cariño y quería que fuera. Y unos días después, yo hablando con la persona encargada de la casa, ahora no, Batalla ya está aquí. Así, ¿y eso? No, no, que hemos preguntado a Álvaro y toda la razón y por eso ya ni te hemos llamado para decirte, lo hemos aceptado, están contentos con el entrenador, tal, y ahora está en primer equipo. Pues es un chico que si hubiéramos dicho, no, como es indisciplinado lo he hecho, hubiéramos perdido un gran proyecto, para mí un jugador que puede acabar en Europa. Porque además, como ahora tiene mejores hábitos, rinde más de lo que parecía, que ya parecía muy bueno, pero rinde más. Sí, es un tema de formación, me parece que es un tema de sistema educativo, de identificar disciplina con castigo, de no poner procesos, de etiquetarlos, y es complicado porque al futbolista lo etiquetas y a veces él mismo se cree, se etiqueta y siente que se compra el personaje y tiene que actuar en relación a la etiqueta que ya se compró, al personaje de supervivencia, lo llamo a veces, que le permite de alguna forma tener atención. Muchas veces el comportamiento díscolo lo que necesitan es atención o caricias. Acá Ricardo Gareca lo mencionó mucho, dado la clasificación al Mundial, que al jugador peruano le faltaba amor, le faltaba que le abracen, que le escuchen, que le pregunten qué tal, cómo vas, o sea, cosas de la parte humana que a veces en el juego las vamos dejando de lado cuando lo vamos interpretando de otra forma. Vamos cerrando, Álvaro, tengo dos preguntas más para cerrar. La primera era si tienes vínculo directo con el fútbol femenino. Sí, claro, sí, por supuesto. A ver, es un tema que no llevo yo, honestamente, lo llevan entre la hija del dueño y el entrenador, que además es el coordinador de nuestras divisiones menores. Y bueno, ayuda mucho ahí Catalina Uzme, que es la estrella del equipo y una de las mejores jugadoras de la historia de la selección Colombia. Y pues claro, ella conoce muy bien todo el fútbol femenino, entonces les aporta mucho también. Pero sí, tengo contacto, pero no llevo yo los fichajes del fútbol femenino. Genial, perfecto. Y bueno, y vamos cerrando. Acá Rodolfo González me pregunta, ¿qué modelo sugiere que podríamos aplicar para organizar las instituciones deportivas? ¿O cómo sugieres que podríamos organizar las instituciones deportivas, puesto que todo es caótico, muy parecido a lo que encontraste en Cali? Pues lo primero es querer organizarlas. El problema muchas veces, ya te digo, es que la gente piensa que delegando pierde poder y al final el dueño lo quiere controlar todo los directivos o los inversores. Yo creo que lo primero es que desde arriba sean conscientes de lo importante que es la organización. A mí me hace mucha gracia, por ejemplo, eso, que a veces ves a empresarios buenos en fútbol y en su empresa, ellos sí que tienen su director de marketing, su director financiero, y seguramente los escuchan mucho y en temas de los que ellos también saben. Y a lo mejor es una persona que ha visto que le gusta ver el fútbol, no ha estudiado nada y quiere ser él el que decida fichajes, la estructura del club. Y te digo, muchas veces eso es un problema porque los dueños de los clubes entienden en unos negocios, pero el negocio del fútbol es muy diferente a la mayoría de los negocios.
Por ejemplo, eso le pasaba a mi dueño, que, o sea, el dueño de mi equipo, que yo al final ya en una cosa le tuve que hacer las comparativas con propiedades inmobiliarias. Porque para él al principio si un jugador llegaba gratis y tenía poco sueldo, era un jugador apetecible. Hombre, pero este es baratico, si luego lo vendemos nos ha salido muy bien, mira, gratis, tal, cobra poco. Yo le decía, pero Tulio, esto es como si usted, si no tiene nivel para jugar aquí, es lo mismo que si usted compra una casa muy pequeña por reformar en la favela, en la peor zona de una favela de Colombia, de una comuna que se llama Naive, porque si usted compra esa casa seguramente no la va a reformar y la va a poder vender por más plata, porque allí alguien que pueda pagar plata no va a querer ir a vivir y usted tampoco la va a utilizar como vivienda. Digo, entonces, cuando usted firma a un jugador baratico de los que usted me dice, libre, porque cree que por poco que lo venda va a ser rentable, no le va a ser rentable porque esos jugadores no se venden. El jugador que se vende es el muy bueno. Entonces, no tiene valor de mercado un jugador que tienes muchos en el mercado igual de buenos que él, porque al final tú te vas a ir a buscar el que esté libre, no vas a ir a comprar este América. Pero encima yo decía, pero es que además si no tiene nivel no va a jugar en América, con lo cual le va a usted tener que pagar un salario por no jugar, con lo cual acaba siendo un jugador que no solo no es barato y no es negocio, sino que es un jugador que le sale carísimo, porque al final el minuto le sale más caro que la estrella del equipo porque juega 20 minutos en toda la temporada. Y poco a poco eso ha ido entendiendo, pero otras cosas pues cuesta entender. Él, por ejemplo, viene de los supermercados, él sabe que, bueno, yo si compro, por ponerte algo, esta fruta que a lo mejor no es la que mejor está, pero es muy barata, pues como es muy barata, yo la pongo de oferta y también la doy barata y la vendo en 2 días y sí que saco dinero. En el fútbol tienen que entender que eso es diferente. Entonces me sorprende como a veces los dueños de equipos que en sus empresas sí delegan muchas cosas a especialistas, luego en el fútbol, por haber visto unos partidos, quieren tomar ellos las decisiones y como te digo, muchas veces no ven el negocio. A mí, por ejemplo, me pasa, nosotros ahora de verdad tenemos unas inferiores que yo estoy impresionado. Yo los extremos que tengo yo en 2002, te digo que en el fútbol español no los tiene casi nadie, pero prácticamente nadie. Entonces, ¿qué pasa? A mí se me acumula lo que te digo, ese tipo de jugador potente, rápido, igual que te digo que hice en Perú, hice en otros sitios de decir, mira, yo te pongo al jugador, te digo que este jugador por condiciones sé que ahí te rinde porque me he estudiado bien tu mercado y si no comprueba y te paso datos físicos, oye, y te paso partidos jugando en Ipiranga contra equipos brasileños, que ganamos al Palmeiras, que eliminamos a Racing de Avellaneda, que empatamos con Vasco de Gama, que fue subcampeón, oye, yo te paso partidos para que veas que el chico es bueno. Y hay veces que, no, pero y yo le digo, mira, tú si lo vendes directo porque es muy bueno, te doy esto, y si no, pues yo luego te guardo por habérmelo mostrado, como yo lo podré llevar ya sí que con más minutos profesionales, traerlo a América y venderlo después, o llevarlo a un mercado mejor a préstamo con opción de compra, yo te voy a dar un porcentaje. Y muchas veces es, no, pero es que para eso yo muestro a los míos y vendo a los míos. Y tú miras su historial y no han traspasado un solo jugador. No han traspasado un solo jugador en su historia, pero ellos te dicen que no van a poner a uno tuyo porque para eso venden a los suyos. Entonces, a veces también los dueños tienen unos egos, ¿sabes? Que hacen cosas más por ego que por sentido común. Porque la realidad es que tú dices, bueno, en este equipo nos pasa a veces en Primera B de Colombia también, ¿no? Llevas a prestar un jugador y te piden una serie de cosas que dices, hombre, es que lo que me pides es inaceptable. Entonces, que entonces para poner al tuyo vendo al mío y miras y dices, bueno, en 20 años no has vendido un solo jugador. Entonces, ¿no te será mejor asociarte conmigo? Y yo te digo, a mí mañana viene el Barcelona y me dice, Álvaro, ponme este jugador y yo sé que es bueno y te voy a dar el 30% de un futuro fichaje con estas y yo, vamos, mato por traerlo. Le digo, mañana no te lo pienses más, toma y mándame el contrato y lo firmamos. Y si yo, por ejemplo, te voy a poner otro ejemplo, en el caso de Batalla, el chico este que al final se va a quedar con nosotros, iba a Vasco de Gama, iba a préstamo libre con una opción de compra muy barata. Y el dueño me decía, estás loco, Álvaro, si está bueno, ¿cómo lo vendemos barato? Digo, Tulio, porque no le estamos dando oportunidad al primer equipo y al final el jugador lo vamos a quemar. Pero yo luego, ¿qué otro análisis le hacía? Nos dejan el 50% de una futura venta. Vasco de Gama ha vendido 40 millones de dólares en jugadores en los últimos 4 años. Usted ha vendido, no, pues a lo mejor le saca más al 50% de la venta de Vasco de Gama que al 100% vendiéndolo nosotros directo. Y tienes otro equipo que te está haciendo la venta y tú le vas a poder dar la oportunidad a otro extremo 2001 o 2002 que los tenemos muy buenos.
Pero te digo, es un problema que muchas veces en los clubes, ya te digo, el propio dueño a veces no quiere organizar porque él se cree que con sus 4 amigos asesores que son empresarios o que es exfutbolista o tal, él ya se rodea de mucho conocimiento y con sus conocimientos empresariales aplica la misma lógica empresarial que a sus empresas y el club va a ir bien. Y hay absolutos desastres, muchas veces. También te digo que hay clubes que funcionan bien. O sea, que llega el presidente sabe de fútbol, o el dueño se encarga o toma las últimas decisiones y el club va muy bien porque el dueño sí sabe de fútbol, o por lo menos porque está muy bien rodeado y bien asesorado. Pero si, repito, si tú en una empresa, en un centro educativo, en cualquier cosa, intentas darle una organización, ¿por qué en el fútbol no? Y más con la cantidad de dinero que mueves. No puedes, creo que no debes dejar las cosas a la improvisación cuando tienes un club de primera división en el que mueves tanto dinero, porque en una empresa yo no conozco prácticamente ningún empresario exitoso que deje las cosas a la improvisación o que haga la campaña de marketing preguntándole a su vecino porque sabe mucho de marketing o a su amigo. No, tiene un director de marketing que ha estudiado marketing, tiene un director de finanzas y luego tomarán las decisiones, pero con una estructura en la empresa. Y eso falta mucho en el fútbol sudamericano en general, bueno, y aún en muchos equipos en Europa también hay, que falta organización. Te agradezco, Álvaro. El caso este que comentaste de Chico Batalla ahí con Vasco da Gama es un caso, un ejemplo muy claro, ¿no? El hecho de ganar el porcentaje de una futura venta, de querer venderlo tú directamente sin tener experiencia en venta o sin tener contactos para poder venderlo. No, más que nada es que no lo estamos poniendo. Entonces yo lo que le decía a Astulio, no lo vamos a poner, no lo vamos a vender si no lo ponemos. Pero le decía, pero bueno, en el peor de los casos lo llevas a un club que si lo vende ese 50% vale mucho y nosotros podemos mostrar a otros jugadores. Yo, mira, al final el técnico dijo que se quedara y yo encantado, porque además, como te digo, es un chico que le tengo un aprecio especial porque estuve muy encima de él para que cambiara su actitud y la verdad lo he hecho fenomenal y tiene una actitud excelente y es buenísima persona. O sea que yo he encantado de que se haya quedado. Pero te quiero decir que a veces no sabemos ver un poco, siempre que nos ofrecen un negocio pensamos que el otro me está intentando engañar y hay muchos negocios en el fútbol en el que todas las partes pueden salir ganando. Te digo que Batalla yo lo ofrecí en Perú, me dijeron que lo iban a mirar y no se lo quedaron. Yo te digo que Batalla en Perú estoy convencido de que la hubiera reventado porque es un chico fuertísimo, rapidísimo, con técnica y encima es un chico que ya venía ahora con buena actitud y que estaba pues muy centrado en su fútbol y bueno, la rompió contra equipos brasileños, Vasco de Gama, Palmeiras, se interesó Racing de Avellaneda por él también, le gustó, lo que pasa que no tenían pues plazas de extranjero. Y al final yo estoy convencido de que cuando empiece a jugar en el primer equipo de América de Cali la va a romper y poder decirle al club peruano, oye, mira, para que veas que no te engañaba, pero es que el delantero que también les ofrecía de características similares también va este año a primer equipo y el extremo lo pues, prestamos a un equipo de primera división de Venezuela y estaba siendo titular hasta que llegó la pandemia. O sea, al final lo que te digo, los clubes tenemos que aprender a ver que podemos tener diferentes socios estratégicos para diferentes tipos de negocios. Genial, Álvaro. Álvaro, bueno, esa era la pregunta de cierre. Te agradezco por la creación. Este último tema nos ha caído perfecto. En general, toda la charla, bueno, para mí que estoy tan vinculado a fútbol acá en el Perú es tan instructiva porque hay espacios que no se conversan, o que no se pueden enfocar de forma apropiada por la ausencia de las áreas mismas que estamos conversando en este último tema, ¿no? Hay una ausencia organizacional, hay un desfase o hay poca credibilidad también, hay poca confianza, me parece, poca confianza para asumir riesgos, ese temor de poder asesorarse por alguien que sepa más que uno, pensando que va a perder piso, que va a perder liderazgo, a veces ya en este momento del mundo termina siendo un poco ridículo, pero termina siendo lo que estamos viviendo ahora, y es lo que acá en Perú nos pasa. Yo te agradezco, Álvaro, y la última pregunta: ¿qué tal la pasaste con nosotros? ¿Qué tal la experiencia de acompañarnos? Bien, excelente. Yo hablando de fútbol siempre bien. Como veis, yo me preguntas un poco y contesto mucho. O sea que yo todo lo que sea hablar de fútbol disfruto y bueno, encantado de estar aquí con vosotros. Espero haberos aportado algo, o por lo menos haberos que hayáis estado entretenidos y nada, un placer haber estado con todos vosotros. Bueno, te agradezco. Sí, hemos sido 150 personas en total de acá en redes atentas. Para un domingo en la tarde es un número hermoso para nosotros.
nos pone muy contentos porque se han quedado conectados hasta el final. Yo te envío un abrazo grande desde la consultora deportiva RES. Todas las personas que nos acompañan están muy contentas y nos permite, porque nosotros somos una estructura donde hay mucha gente joven con sueños inmensos, soñando ser campeón del mundo, soñando ser campeón de Libertadores, y nos falta este tipo de información, este tipo de contenido para cuestionarnos, para ver dónde podemos entrar, qué áreas faltan. Ya no solamente tenemos que apuntar a ser entrenadores en el fútbol, faltan economistas, abogados, financieros, hasta clown, falta todo que pueda ir No, de y sumar. ingenieros. Yo te digo que recientemente tengo trabajando a un chico conmigo que es ingeniero y me ayuda mucho en el tema de análisis de Big Data, y yo le digo, oye, pues si nos ponemos a analizar esto y que se crucen estos datos con esto, y él me hace la aplicación. Y luego, como le decía el otro día al coordinador de divisiones menores, digo, bueno, hemos creado esto, digo, bueno, muy presuntuoso por mi parte porque yo solo le doy las ideas y él lo programa, tal, el chico hace los análisis estadísticos, es un crack. O sea, si es que en el fútbol, yo creo que con la tecnología, que eso varía para hacer otra charla larguísima, está casi todo por hacer. Yo cuando me dicen, no, es que en el fútbol está todo inventado, pienso, bueno, para mí está casi todo por inventar, porque prácticamente empezamos a incorporar ciencias diferentes al fútbol. El fútbol realmente, que más allá de la medicina y la fisioterapia, prácticamente, y ahora un poco más recientemente la nutrición, éramos ajenos a muchas ciencias que se aplican en muchas cosas, como puede ser la estadística o incluso la inteligencia artificial. Yo estoy hablando ahora con una empresa de inteligencia artificial que me parece que hacen cosas interesantísimas y que son muy aplicables al fútbol. Entonces, sí, bueno, y nada, pues, deciros a todos que me parece muy interesante lo que has dicho, que hay que formarse, tener una mente abierta para ir cambiando, ir aprendiendo cosas nuevas y bueno, también pues mucha perseverancia, porque esto del mundo de los técnicos en fútbol es muy jodido, como decimos en España. Genial, bro. Te envío un abrazo grande, te agradezco enormemente la buena voluntad de acompañarnos. Y bueno, también quería comentarles a las personas que nos siguen, si alguno quiere constancia de la charla y se comunica con Jordi para que les pueda orientar, siempre tratamos de igual acreditar la parte que ustedes, del tiempo que nos dedican también. Un abrazo, Álvaro, Dios te bendiga, gracias por todo. Bueno, un abrazo a todos y muchas gracias. Chao. Gracias, adiós.